Capítulo 12. Harry golpeó la lona con la mano y Miguel lo soltó. Harry se incorporó de un salto, listo para otro combate. Mantuvo el equilibrio sobre las puntas de los pies y los brazos pegados a los costados para bloquear o golpear. Miguel había eliminado por completo cualquier noción que tuviera de cuando una pelea había terminado. Lo pillaba desprevenido en los momentos más inesperados. Mientras le enseñaba una nueva técnica, mientras volvían a casa después del entrenamiento, en el fregadero lavando platos, y Harry ya casi nunca dejaba de estar alerta. No podía estarlo después de la noche en que Miguel entró en su habitación mientras dormía, lo despertó con un brazo sobre su cuello y le dijo que necesitaba mejorar sus reflejos. Fue una lección difícil, pero a la que Harry se había adaptado con mucha más facilidad que a la mayoría de la gente. Los enemigos podían estar en cualquier lugar, en cualquier momento. Uno siempre debía estar listo para actuar. No sabía por qué Miguel había insistido tanto en eso, y su padrino esperaba que Harry ignorara su petición, pero lo había aprendido bien, y se notaba en más lugares que en el garaje. En el colegio, siempre sabía dónde estaban los abusadores y si estaban dispuestos a meterse con alguno de sus compañeros. Sabía cuando un profesor lo miraba y estaba listo para hacerle una pregunta. Siempre sabía dónde estaban las salidas de cualquier edificio al que entrara. No era algo que hiciera conscientemente. Simplemente, siempre era perfectamente consciente de dónde estaban los demás en una habitación y del espacio que tenía para moverse si se metía en una pelea. Miguel simplemente negó con la cabeza y sonrió. Ya terminamos por hoy, declaró, secándose el sudor que le corría por las sienes. Me diste un buen entrenamiento, rió entre dientes, con la respiración entrecortada. Se te está dando bien esto. Harry sonrió y agradeció el cumplido con una leve inclinación de cabeza. Regresaron a la casa a tomar un trago de agua, y Harry consideró la idea de patearle las piernas a Miguel, pero la descartó. Miguel era un buen maestro, y no había razón para provocar una pelea, señalando que no era tan bueno en guardia como Harry ahora. Miguel bajó el vaso del que bebía y le dedicó a Harry una sonrisa triste. Creo que te estoy enseñando demasiado bien, dijo. Pero no creas que no te veo ahí. Harry se sonrojó. Claro que Miguel estaba listo para él. Simplemente era mejor disimularlo, actuar con naturalidad. Harry sabía que ese era su siguiente paso. Ocultar que lo estaba observando. Listo para la pelea aunque aparentara todo lo contrario. Menuda ventaja sería. Pensó con fervor. Bueno, ya lo conseguiría. Tendré que aprenderlo por mí mismo, murmuró. ¿MMM? Preguntó Miguel con el vaso en la mano. Tragó saliva. ¿Crees que hay algo que no pueda enseñarte? Actitud, dijo Harry con una sonrisa. Miguel se rió. Ya tienes bastante de eso tú solo, le aseguró a Harry, alborotándole el pelo. ¿Por qué todo el mundo siempre hacía eso? Frunció el ceño. Me lo estás diciendo, dijo Sirius, y ambos se giraron para reconocerlo. Sabían que estaba allí. Podría halagarse pensando que no, pero poco a poco estaba adquiriendo esa conciencia. Miguel no se lo inculcaba como a Harry, por alguna razón que Harry no entendía. Si alguna vez descubriera que Sirius le había pedido a Miguel con franqueza que hiciera lo que pudiera para preparar a Harry para una vida peligrosa, probablemente no se sorprendería del todo. Tiene suficiente carácter para 3 niños, dijo Sirius, cruzando la habitación y abrazando a Harry con cariño. Pero como solo puedo con uno a la vez, lo tengo todo aquí. Harry emitió gruñidos de desaprobación ante las burlas, pero, en el mejor de los casos, fueron poco entusiastas. Miguel le contó a Sirius el progreso de Harry mientras Sirius terminaba su vaso de agua y lo volvía a llenar. Se está convirtiendo en todo un guerrero, dijo Miguel, con orgullo, pero con el rostro serio. El padrino de Harry reaccionó apretándole los brazos hasta que Harry casi se asfixia, pero se soltó con facilidad y reanudó su hidratación. Sabía por qué Sirius estaba preocupado, pero la verdad es que estaba mucho mejor. No había motivo para aplastarlo hasta la muerte. De todas formas, no es que esté recibiendo el entrenamiento que realmente necesito, murmuró. Sirius lo miró fijamente y él le devolvió la mirada. Era cierto. Cuando Sirius entró en la cocina a buscar algo de comer y encontró a Miguel desplomado en la mesa con una botella medio vacía de cachaza barata en la mano, el corazón le dio un vuelco. Miguel no tenía reparos en beber, ni mucho menos, pero Sirius nunca lo había visto beber en exceso. Ni una sola vez en un año que lo conocía. Ahora, el hombre, un poco más joven, estaba completamente cabreado. Algo andaba mal. En silencio, se sentó a la mesa con Miguel. Sabía que el problema no era Catalina, pues la había dejado en la cama hacía apenas un momento.
Sabía que no era Miguel, pues su única preocupación había quedado atrás. Su carta de aceptación había llegado el día anterior y estaba matriculado en 3 clases en una universidad cercana, que empezaban en 3 semanas. De hecho, su pequeña familia parecía estar prosperando. La última vez que Miguel había necesitado hablar con él, había sido sobre Harry. Sirius rezó con todas sus fuerzas para que Miguel no se emborrachara para prepararse para una conversación sobre Harry. El niño de casi 12 años se había tomado en serio esa charla hacía unos meses y se había dedicado a pasar más tiempo fuera de su habitación y con la familia. Incluso le iba casi bien en la clase de música. Sirius creía que le iba mejor. Miguel lo miró con los ojos enrojecidos y cansados. ¿Ya terminaste de acostarte con mi hermana? Gruñó. ¿Qué? Tartamudeó Sirius. Se esforzó por recordar un momento en que Miguel hubiera desaprobado su relación con Catalina, pero no lo encontró. Esto salía de la nada. ¿Qué le pasaba a Miguel? Tienes 2 opciones, Sirius, dijo con voz lenta y cautelosa, las heces se alargaron y sisearon. Puedes casarte con ella o irte. Su primera sensación fue de alivio porque la primera pregunta de Miguel había sido figurativa y no literal, y porque no tendría que hablar de su relación física con el hermano de la mujer. La segunda fue un pánico desgarrador ante las opciones que se le presentaban, seguido de ira y disgusto consigo mismo por no saber cuál era la respuesta correcta. Para disimular sus emociones, formuló su propia pregunta. ¿Qué provocó esto? Le dije a Catalina, le dije. ¿Por qué no te matriculas tú también? Ya lo hemos postergado bastante. Entonces Miguel empezó a hablar portugués, aunque no parecía darse cuenta. Continuó relatando la conversación. Sirius había estado aprendiendo algo, pero con el habla arrastrada y ebria de Miguel, estaba completamente perdido. Miguel, no te entiendo. Miguel no se ofreció a traducir, pero Sirius no lo necesitaba. Catalina había dicho que no le interesaba volver a la escuela, obviamente, y probablemente era porque estaba contenta con la vida que ya tenía. No tenía tiempo para trabajar y aportar 1/3 de sus ingresos, ser el alma de la familia e ir a la escuela. Ya le había mencionado algo de esto a Sirius. Así que, si vas a estar aquí y cuidarla, te casarás con ella. Si no, márchate ahora para que pueda tener una vida mejor antes de que se haga mayor. Miguel finalmente dejó la botella sobre la mesa, pero solo para poder ponerse de pie, tambaleándose, y rodear la mesa hasta donde estaba sentado Sirius. Le dio una palmada en el hombro a Sirius, apoyándose para dejarle claro su punto. Me gustas, y has sido bueno con ella. Eres, eructó. Un buen hombre. Si quieres casarte con ella, seremos una familia de verdad. Pero sé cómo te mueves. Si vas a seguir adelante otra vez, hazlo ahora. Antes de que Catalina pierda demasiadas oportunidades de estar contigo. ¿Lo entiendes, verdad? En algún momento, Sirius habría convertido esto en una pelea. Su orgullo y honor heridos serían lo primero en lo que pensaría. Pero creía haber madurado. Además, Miguel no intentaba insultarlo, o al menos no lo parecía. Estaba borracho y se estaba explicando fatal, pero no intentaba decir nada malo de Sirius ni de Catalina. Solo le importaba su hermana. Quería lo mejor para ella. Sirius lo entendía, pues él también deseaba lo mismo. Necesito pensar, fue todo lo que dijo, pero su cabeza ya estaba girando hacia la puerta de la habitación de Harry. Dio unos tragos a la botella de tequila antes de levantarse. Estaba muy bien hablar de la dependencia del alcohol y los males del licor, pero de vez en cuando, como Miguel parecía haber descubierto, se necesitaba un poco de coraje líquido. Cuando Sirius entró en la habitación de Harry con el rostro sombrío y los hombros encorvados ante la confusa batalla que se libraba en su cabeza, Harry se levantó de inmediato, se acercó a él y levantó la cara. Olfateó. ¿Has estado bebiendo? Tomé un poco de esa gasolina que está bebiendo Miguel, hace unos 3 segundos, respondió Sirius. Harry se encogió de hombros y se hizo a un lado, señalando su cama para que Sirius pudiera sentarse. Miguel y yo estábamos hablando, suspiró Sirius. No tengo energía para explicarlo todo. Adelante, mira, invitó, intentando relajarse para la invasión. 30 segundos de silencio después, cuando se dio cuenta de que Harry estaba mirando la pared, frunció el ceño. ¿No vas a mirar? Ya terminé, dijo Harry con naturalidad. Solo estaba pensando. Sirius contuvo la respiración del susto con un esfuerzo supremo. Harry había mejorado tanto que ni siquiera se había dado cuenta de que usaban la legeremancia. Claro, él no era un gran oglumante, y él mismo había hecho la invitación, pero aún así le pareció que no estaba nada mal para un niño de la edad de Harry. Podría besar a ese sacerdote japonés.
Solo que eso hace a Harry mucho más inusual, al menos ahora está en la escuela, pasando tiempo con sus compañeros. ¿Quién sabe cómo se comportaría si nunca viera a otros niños? ¿La amas, Sirius? Sirius no sabía qué mirar, así que se miró las manos. Estaban callosas y ásperas, y dos de las uñas estaban ennegrecidas por los moretones que se había dado en los dedos bajo una caja. Sus antebrazos eran un mar de moretones y ronchas por entrenar con Miguel. Y, sinceramente, no le importaba. Le gustaba esta vida. Le gustaba esta casa, y Catalina. Es tan hermosa, murmuró. Y tiene tanto espíritu, supongo. Agradezco vivir libre en cualquier lugar, claro, pero cuando estoy con ella, me siento realmente vivo. Y hay tanto que amar de este lugar, de esta ciudad. A ella, sobre todo. No volveré a mirarte la cabeza, respondió Harry con calma. ¿La amas? Sí. Entonces eso es todo, ¿no? ¿Qué quieres decir? Si la amas, entonces ámala. Sirius miró fijamente a su ahijado, quien lo observaba con determinación a través de sus gafas y el pelo enmarañado que le caía sobre la frente y ocultaba la cicatriz. Estaba tan orgulloso de este chico, que ya no era un niño y, desde luego, no era el niño que había sido cuando se conocieron. No aprendiste de mí tus ideas sobre el amor, eso seguro. Tengo antecedentes de ser malo en eso. Tienes un historial de no encariñarte con las mujeres que vas a dejar, lo corrigió Harry. No vas a dejar a Catalina. No quiero, dijo Sirius, con la voz apenas un susurro. ¿Y tú qué? ¿Y yo qué? Pronto estaré solo. No, a Harry parecía que por fin le costaba encontrar las palabras. No vuelvas a dejar tu hogar por mí. No dejes a alguien a quien quieres tanto. Por favor. Esta fue la primera señal que Harry dio de que se sentía culpable por su lugar en la vida de Sirius. Era cierto, en cierto modo, que Sirius había renunciado a muchas cosas por Harry, pero... Nunca me he arrepentido, dijo Sirius, con la voz tan ronca por la emoción que parecía un gruñido. Sus manos, llenas de cicatrices y maltrechas, se apretaron en puños. Te quiero como si fueras mío, y nunca me he arrepentido de esto. No creas ni por un minuto que podría. Mientras te crié lo mejor posible, intentando que James y Lily se sientan orgullosos, estando aquí para verte crecer, esa es toda la vida que necesito. Lo sabes, ¿verdad? Sí, dijo Harry en voz baja. Pero ahora tenemos a Catalina y a Miguel. Y no puedo volver a verte tan solo. Quédate, Sirius. Quédate aquí. Se abrazaron un buen rato, sin decir nada. Entonces Sirius se separó y se dirigió a la puerta, sintiéndose como nunca antes. Tengo que hacer una propuesta de matrimonio. Casi creyó reírse, pero claro que no, no hacía el tonto y nunca lo hacía. Pero sentía que se movía en una nube, como si no tocara el suelo. Iba a pedirle matrimonio a Catalina, y se iba a quedar allí, y se permitiría creer que había encontrado un hogar como no lo había conocido desde antes de la guerra. Tal vez finalmente había terminado de castigarse por haber decepcionado a James. Catalina estaba acostada en la cama, leyendo un libro. Sirius ladeó la cabeza para ver qué era. Borges. Era una mujer maravillosamente culta, pensó con admiración. Apenas había terminado la secundaria, pero la habían criado con la esperanza de casarse con alguien de clase alta. Su padre contaba con que fuera hermosa e inteligente para llamar la atención de alguien mucho más importante que él. Luego murió, ella estaba prácticamente en la calle, y aún así leía literatura culta y practicaba el violín de vez en cuando. También era una cocinera excelente, pensó con satisfacción mientras se metía en la cama junto a ella. Trabajaba de camarera en un restaurante muy bueno, así que debería estar harta de mirar la comida al llegar a casa, pero en cambio siempre estaba cocinando algo. Hacía unas empanadas increíbles. Pero quizá lo que de verdad le encantaba de ella era que, cuando le contó que había ido a la cárcel por unos asesinatos que no había cometido, ella simplemente le besó la mejilla, le dijo que le creía y le preparó la cena. Era tan cariñosa, comprensiva, hermosa y todo lo que él deseaba. La observaba leer. Llevaba casi un año con ella y aún no había descubierto nada que no le gustara. Su lengua era afilada y mordaz, sin duda, pero solo cuando se lo merecía. Había tenido una historia un tanto complicada con los hombres, pero no había tenido un padre que ahuyentara a sus novios y su hermano había estado demasiado ocupado intentando que no se murieran de hambre. No podía culparla por ello. Te amo, murmuró con satisfacción. Su respiración provocó que algunos cabellos sueltos de su trenza bailaran sobre su cuello. Ella se quedó rígida por un momento. Dejó el libro a un lado con mucho cuidado y se deslizó de lado, quedando con la cara junto a la de él.
No hay discusión, pensó él con pereza, sonriéndole. Nunca has dicho eso, dijo ella, con una sonrisa insegura en sus hermosos labios. No, no lo he hecho. No significa que no sea cierto. Ella le devolvió la sonrisa, y se perdieron por unos instantes en la amabilidad de recordarse lo que tanto disfrutaban de su mutua compañía. Sus labios no solo eran hermosos, sino también hábiles, pensó Sirius, pero cuando ella dio señales de estar dispuesta a dejarlo oír más allá, se apartó. Quiero hablar, dijo, sintiendo un nudo en el corazón. ¿Estaría asustado? ¿Por qué? Sabía que ella lo amaba. Sabía que, cuando le preguntara, diría que sí. Lo sabía. ¿Por qué tenía miedo? Porque no iba a preguntar, se dio cuenta, y su corazón se retorció hasta que dolió. El comentario imprudente de Harry un par de días atrás lo había calado demasiado hondo. Harry no estaba recibiendo el entrenamiento que necesitaba. Tenía músculos y reflejos que Sirius nunca antes había visto en un niño de su edad, pero Harry no era mago. Y necesitaba serlo. Era la vida en la que había nacido, la vida en la que ambos habían nacido. Y Catalina, ella no encajaba allí. Podría venir, si él se lo pedía. Pero nunca sería la mujer poderosa que era aquí. Se atrevería a preguntar de todos modos. Pedirle que se uniera a él en un mundo que nunca sería suyo y verla marchitarse lentamente en un lugar del que nunca formaría parte. O podía dejarla allí. Dejarla ir y que se realizara a su manera. Liberarla para que persiguiera su propia vida y encontrara la felicidad con un hombre que sería mucho mejor para ella de lo que Sirius jamás podría ser. Porque no importaba cuánto la amara y quisiera estar con ella, y no importaba cuánto lo amara Harry y tratara de liberarlo para hacerlo, Harry era su responsabilidad primero. Cuando escapó de Azkaban, fue Harry quien lo salvó. Harry era su hijo, ahora, y él tenía la crianza de él. Era un trabajo complicado y difícil, pero era suyo. No podía abandonarlo. Era su penitencia por hacer que mataran a James y Lily, pero también era lo que hacía que su vida valiera la pena vivir y lo había sido durante años. Amaba a Harry, y amar a Catalina no excusaba a Sirius de hacer lo que era correcto para él. Catalina lo observaba, esperando a que hablara. ¿Sabía lo que venía? Se preguntó con pesar. Tenía idea de lo que iba a decir. Su mirada estaba tranquila, su rostro impasible, pero había tanta tensión en sus hombros. Sabía que algo andaba mal. Tengo que irme, susurró. Luego cerró los ojos para esperar a que se le pasaran las lágrimas, los puños y lo que fuera que ella le lanzara encima hasta que le diera la oportunidad de explicarse. Empezó a pensar en qué decir. La verdad fue todo lo que le vino a la mente, mientras la dejaba abofetearlo, gritar y llorar. ¿Recuerdas cómo encontraste ese palo, y te dije que era una varita mágica? ¿Hablaba en serio? Capítulo 13. Quizás deberíamos trabajar en los fuegos artificiales que empezamos a desarrollar, sugirió George, alarmado por la idea de Fred. Estarían lo suficientemente distraídos como para quedarse quietos hasta que convenciéramos a los demás profesores de que estaban ahí arriba robándolos. ¿Quieres distraerlos o detenerlos? Gruñó Fred, pasando otra página del libro que habían robado de la sección restringida cuando Madame Pince miraba hacia otro lado. Deténganlos, dijo George en voz baja. A pesar de haberlo pensado cientos de veces, aún deseaba que él y su hermano no estuvieran involucrados en esto. Lo que se enfrentaban era demasiado. Aún así, deberíamos intentar hablar con McGonagall o con alguien más. Sí, porque te encanta que te ignoren, dijo Fred mordazmente. George se calmó. Habían ignorado sus preocupaciones todo el año, y desde entonces habían estado terriblemente ocupados intentando detener este complot por su cuenta. Lo más difícil había sido no saber con quién hablar. Si Snape y Quirrell estaban involucrados, ¿quién más entre los profesores podría estarlo? Descubrir el significado de la presencia de Fluffy en el colegio había sido bastante rápido. Hagrid era un auténtico soquete bajo aquella barba, sobre todo si lo emborrachabas. El problema era averiguar qué querían Snape y Quirrell con la piedra filosofal. Eso les había llevado a espiar, a escabullirse y a leer el maldito periódico de cabo a rabo casi a diario. Pero, una vez más, había sido Hagrid quien había resultado más útil. Le había mencionado a otro profesor que los unicornios del bosque prohibido habían sido heridos. Una simple pregunta taimada a aquella niñita estudiosa de su casa que lo sabía todo, Granger, se llamaba, les había dicho para qué servía la sangre de un unicornio. El resto eran conjeturas, pero confiaban en su conclusión. El que no debe ser nombrado había vuelto. Y estaba en su bosque, bebiendo la sangre de unicornios.
Había encomendado a Snape y Quirrell la tarea de robar la piedra para que recuperara sus poderes. Realmente había vuelto. Ya era bastante preocupante, pero aún más aterrador era que Fred y George parecían ser los únicos interesados. Habían intentado hablar con McGonagall. Habían intentado con Flitwick. Como último recurso, incluso con Hagrid. El único al que aún no habían recurrido era al propio Dumbledore, a quien consideraban lo suficientemente inteligente como para haberlo descubierto por sí solo. Aunque no soy lo suficientemente inteligente como para haber hecho nada, suspiró George. ¿Qué es eso?, murmuró Fred. Nada, dijo George. ¿Crees que está esperando a que Neville lo resuelva? Si lo es un imbécil, respondió Fred, sin levantar la vista del libro. El niño no pudo salir de una bolsa de papel, ¿y qué se supone que hará si se enfrenta a Voldemort? Lo que sea que haya hecho la última vez, dijo George encogiéndose de hombros. Fred finalmente levantó la vista. ¿De verdad lo crees? ¿Lo de que Neville sobrevivió a un ataque como el chico Potter? George se encogió de hombros otra vez. No. En realidad no. Exactamente. Dumbledore es un imbécil. Claro, casi todo el mundo le cree, aunque nosotros no, así que quizás sea brillante. Sea como sea, estamos solos si planeamos detener a los profesores y evitar que el que no debe ser nombrado se apodere de nuestra escuela. Y luego, ya sabes, del país. ¿Crees que va tras el mundo?, preguntó George en voz baja. Creo que busca todo lo que pueda, respondió Fred, bajando también la voz. Y creo que me aspen si lo dejo. Vamos, ayúdame a encontrar algo que podamos usar para detener a esos dos si vuelven a por la piedra. Los gemelos esperaban. Tenían las palmas sudorosas, les temblaban al menor ruido, y George parecía estar desarrollando un tic en el ojo izquierdo. Llevaban una hora agachados a la vuelta de la esquina de la puerta de Fluffy, en el pasillo del tercer piso, y Snape y Quirrell seguían en sus respectivas oficinas. Dumbledore estaba ausente, debido a un asunto del ministerio, y estaban tan seguros de que sería esta noche. Así que allí estaban, listos para detener el robo. Y los gemelos esperaron. El tic en el ojo de George lo molestaba, y no dejaba de frotarse la cara con la mano con aire ausente, repasando mentalmente los hechizos que habían practicado. Cuando Fred lo agarró del brazo y siseó su nombre, el tic desapareció al instante, asustado como un hipo. George. Mira. El mapa mostraba a Quirrell saliendo de su oficina y dirigiéndose hacia ellos. El corazón de George empezó a latir con fuerza. Tenían razón. Era esta noche. Y Snape, frunció el ceño. Snape seguía en su oficina. ¿Planeaba que Quirrell le trajera la piedra más tarde, después de demostrar su inocencia? Improbable. Fred y George lo habían descubierto. Fred, murmuró George, con la boca seca por un pensamiento que ya le había pasado por la cabeza, pero nunca con tanta urgencia. Ahora se enfrentaban a la posibilidad, y le impactó profundamente. ¿Y si tenemos que matarlo? ¿Usar la maldición asesina para detenerlo? No puede conseguir esa piedra. Fred miró a George y vio lo pálido que estaba. Su rostro también estaba pálido, pero su frente no estaba cubierta de sudor y su mandíbula estaba apretada con una firmeza que parecía ajena al chico despreocupado. Si llega el momento, lo haré. No, empezó a discutir George, sacudiendo la cabeza y frunciendo el ceño, pero Fred le apretó el brazo con tanta fuerza que le dolió. Lo haré yo, repitió, mirándolo fijamente. Ahora cállate. Confiamos en el factor sorpresa, ¿recuerdas? George simplemente asintió, mirando hacia otro lado, y Fred soltó su brazo. Aquí viene, susurró. Mientras Quirrell avanzaba por el pasillo, parecía estar conversando consigo mismo. Los susurros se hicieron más fuertes con cada paso arrastrado que se acercaba a ellos, hasta que pudieron oír lo que decía. Acabaré pronto con esas ridículas trampas de ahí abajo, y estaremos a salvo. ¿Y si ese maldito Snape vuelve a aparecer? Él lo sabe, amo, él lo sabe, intentará detenerme otra vez, pero yo sé la importancia, sé lo que debo hacer, lo mataré si es necesario. Siguió murmurando para sí mismo, pero Fred y George se miraban conmocionados. ¿Snape intentó detenerlo? ¿Snape estaba de su lado? George, ve a buscarlo. Snape. Ve y cuéntale lo que está pasando. ¿Así que puedes encargarte tú solo de Quirrell? No. Además, de todas formas no me creerá, y lo sabes. Pero tenemos que intentarlo. No los voy a dejar, dijo George con una voz que no invitaba precisamente a seguir conversando. Debería haberle revelado su posición a Quirrell, pero justo en ese momento había logrado romper la cerradura de la puerta, y los perros comenzaron a ladrar furiosamente. Bueno, perro. ¿O se consideraba más de uno?
Daba igual, la criatura estaba furiosa por haber sido invadida. Los gemelos se acercaron sigilosamente a la puerta y vieron a Kirrell quitarse el objeto que llevaba colgado del hombro. Un arpa. Sacó su varita y la agitó sobre el instrumento, que empezó a sonar. El efecto fue casi cómico. Las tres cabezas del perro parpadearon varias veces, un hilo de baba cayó de uno de sus enormes labios, y el perro se desplomó y se durmió. Los gemelos vieron a Kirrell alcanzar la trampilla. Se imaginaron que bajaba, agarraba la piedra de un estante y salía corriendo, y se quedaron en la puerta, con las varitas en la mano. Era hora de que se lo llevaran, profesor. Gritó Fred. Kirrell se giró, lanzando ya un hechizo, pero Fred levantó un escudo rápidamente. Habían estado practicando con especial ahínco, conscientes de que nunca estudiarían lo suficiente en unos meses para contrarrestar todo lo que un mago adulto pudiera lanzarles. El hechizo se rompió contra su escudo, y Fred simplemente lo miró con el ceño fruncido, intentando parecer severo. Sabemos lo que traman, dijo George en voz muy alta. Esperaba que si hacían suficiente ruido, alguien se daría cuenta y vendría a ayudarlos. Sería difícil llamarlos adolescentes con demasiada imaginación cuando Kirrell estaba allí, pillado en el acto. Entonces George sintió que lo volteaban violentamente boca abajo y gritó, esperando que le estrellaran los sesos contra el suelo. En cambio, se encontró colgando boca abajo en el aire, y el rostro nervioso de Kirrell se había vuelto cruel y lascivo, y estaba a solo centímetros del suyo. ¿Y tú? Preguntó, sin parecer muy impresionado. No vamos a dejarte, dijo George con toda la valentía que uno puede tener cuando está colgado boca abajo y no puede hacer nada al respecto. Entonces Fred gritó aturdido. Y Kirrell se movió para defenderse. George se cubrió la cabeza con las manos al caer, y oyó y sintió un crujido, y gritó. Al ponerse de pie, gimió y supo que tenía la muñeca rota. Se oyó una risa sibilante y estridente, y los gemelos se sobresaltaron. Kirrell no reía. Se dieron la vuelta, pero no había nadie. Luego se giraron y encontraron a Kirrell burlándose de ellos. Todavía con la boca cerrada, parecía estar hablando. Son solo niños tontos. Mátalos y tráeme la piedra. Kirrell asintió como si hubiera recibido una instrucción, lo cual era obvio. Fred y George no entendían cómo el que no debe ser nombrado podía estar dando órdenes audibles, sin estar presente. Entonces Kirrell se ajustó ese ridículo turbante y se miraron con atención. No era ajo lo que Kirrell guardaba allí, ¿verdad? No sabían mucho, pero sabían que no querían que se les cayera el turbante. Kirrell estaba levantando su varita, pero George intervino. Expelliarmus. Kirrell desvió el hechizo casi con pereza. Morirás primero, muchacho, dijo con voz normal y sin tartamudear. Apuntó con su varita a George, quien se preparó para levantar un escudo con los ojos abiertos, y entonces Fred gritó algo y una ráfaga de fuego salió disparada de su varita. Kirrell, sorprendido, no la desvió, sino que se agachó, y el fuego se estrelló contra la pared de piedra sin causar daño. A él primero, pero sufrirás. Le gritó a Fred. Fred le lanzó otra ráfaga de fuego, que también esquivó. George tosió ante el humo acre que llenaba la habitación del fuego e hizo una mueca al sentir la sacudida en la muñeca. Cuando Kirrell se enderezó, apuntó a Fred con una mirada furiosa y gritó. Crucio. Fred gritó de dolor y cayó al suelo, y Kirrell rió, sosteniendo su varita sobre Fred y disfrutando de los gritos mientras Fred se retorcía, buscando una salida, cualquier salida. Apretó con desesperación el tobillo de Kirrell, pero el hombre solo rió más. George, horrorizado, dio un paso adelante e intentó aturdirlo, pero el hombre desvió el hechizo y luego le lanzó uno que lo arrojó contra la pared con tanta fuerza que perdió el aliento y vio estrellas. George lanzó un hechizo para intentar abrirle la cara, pero Kirrell lo desvió y golpeó a Fred en la pierna. Entonces, sus gritos se reanudaron mientras Kirrell lo torturaba. George intentó ponerse de pie tambaleándose, conmocionado y furioso al ver a su hermano gemelo con ese dolor, pero estaba terriblemente mareado y sin aliento, y la habitación se inclinó hasta que el suelo se elevó para recibirlo. Basta, dijo la voz fría y letal que ya habían oído. Acaba con ellos ahora. Quiero la piedra. Kirrell era apenas un idiota balbuceante. Le daba tanto miedo la voz que hablaba bajo su turbante, pero los ojos que volvió hacia George brillaban con locura. Levantó su varita para matar a George, y George deseó con todas sus fuerzas poder apartarse. No podía recuperar el aliento por todo el humo en la habitación, y le dolía la cabeza y la muñeca. ¿Por qué seguía habiendo tanto humo? Miró y vio que el arpa de Kirrell estaba en llamas. Era el único trozo de madera en la habitación, aparte de la trampilla. Abad. Incarceroos.
Gritó la voz de Fred, ronca de tanto gritar. Las palabras de Kirrell se interrumpieron cuando sus piernas, repentinamente atadas, se soltaron y sus brazos, atados a los costados, no pudieron amortiguar la caída. Intentó saltar hacia atrás para recuperar el equilibrio y evitar caer, pero se estrelló contra una montaña de pelos. Se apretó desesperadamente contra el cuerpo de Fluffy, sabiendo que no podría evitar una lesión grave si caía con los brazos atados. Esponjoso. El arpa. De repente, George recordó el gruñido que había oído. Entonces Fluffy gruñó, un sonido escalofriante que resonó en el pecho de George y le hizo apreciar el gran animal que había en la habitación con ellos. Kirrell levantó la vista y gimió. Los dientes de Fluffy se posaron sobre la cabeza de Kirrell, y este empezó a gritar. Las mandíbulas se cerraron sobre su torso, y el enorme perro sacudió al hombre que gritaba. Gotas de sangre salpicaron la habitación, cayendo sobre ambos gemelos y chisporroteando al aterrizar en los restos humeantes del arpa. Entonces, la segunda cabeza de Fluffy atrapó las piernas del hombre y empezó a sacudirlas, y los gritos cesaron. Un aullido recorrió la habitación, y supieron vagamente que Voldemort huía del cuerpo que había habitado durante, quién sabe cuánto tiempo. Entonces, el cuerpo de Kirrell se partió en dos, y Fred empezó a vomitar. George estaba completamente entumecido, y la visión no le hizo ningún efecto. Ya había visto a Fred siendo torturado, ¿qué era ver a un hombre miserable siendo devorado por un perro? En algún lugar entre todo esto, oyó un gemido, uno que ciertamente no era Fred. Giró la cabeza lo suficiente para ver que el mismísimo Dumbledore estaba de pie en la puerta. Bueno, más bien desplomado en la puerta. Miraba fijamente los fragmentos del profesor Kirrell, pero cuando George se giró para mirarlo, Dumbledore le devolvió la mirada. ¿Dónde has estado? Gruñó George. Nadie nos cree, y tenemos que hacerlo todos solos, y a Fred lo están torturando, y tú estás por ahí codeándote con el maldito ministro. Sabía que algo andaba mal cuando se sorprendieron al verme. Regresé en cuanto pude. George se quedó en silencio. Dumbledore era muchas cosas, pero nunca lo había oído sonar viejo. Entonces Dumbledore sacó un silbato de un bolsillo de su túnica, lo sostuvo frente a él y lanzó un hechizo para que sonara. Lo dejó caer al suelo, tocando una suave y triste melodía. Fluffy se desplomó del cadáver de Kirrell y volvió a acostarse para dormir. Fred finalmente logró levantarse del suelo, lento y doloroso, todavía sin aliento. Oh, hola, profesor Dumbledore, dijo con voz alegre. No se preocupe, solo estamos haciendo su trabajo. Ahora denos un momento para limpiar su desastre y enseguida le atendemos. Azote. Añadió con veneno, y una mancha de sangre del suelo desapareció. George, ¿podría? Los dos, mirando fijamente a su director, limpiaron la mayor parte de la sangre y las cenizas del incendio. Te dejaremos el cuerpo, dijo Fred, con la voz aún absurdamente alegre. No querríamos dejarte sin nada que hacer, ¿verdad? No pensé. Obviamente, resopló George. Seguro que tienes una explicación fascinante para tu inacción, una que probablemente involucre a Neville Longbottom, pero tendrás que disculparnos. Tengo que llevar a mi hermano a la enfermería. Tiró del brazo de Fred sobre sus hombros para ayudarlo a avanzar. Fred estaba débil y tembloroso por el hechizo que Kirrell le había lanzado, y cojeaba mucho de la pierna cortada por el hechizo desviado de George. Tú tampoco estás en muy buena forma, ¿sabes? Murmuró Fred. Tienes la muñeca rota y te sangra la cara. Sí, y me duele la cabeza, respondió George. Así que qué bien que vamos a la enfermería, ¿no? El profesor Snape llegó caminando por el pasillo, con su túnica negra ondeando detrás de él de manera impresionante. Oh, bien, finalmente apareció alguien que tiene idea de lo que está pasando, dijo Fred. Snape los miró fijamente. Kirrell. Está muerto, respondió George. Fluffy se lo comió. Pero nos dio una buena paliza. ¿Podrías ayudarme a llevar a Fred con Madame Pomfrey antes de que se desangre? Así que, cuando Dumbledore vino a agradecerles su esfuerzo, tuvo que admitir que Snape también había hecho su parte y darle las gracias. A los gemelos no les gustó esa muestra de gratitud a ninguno de los adultos. Capítulo 14. ¿Nos sirve otra ronda? Genial, gracias. Le dijo al camarero, y se levantó para coger las bebidas del viejo y arrugado mago que atendía el bar del hotel esa tarde. Por Merlín, me alegro de conocerte. Dijo por centésima vez. Hacía tiempo que no oía a nadie hablar inglés como Dios manda. Sirius y Harry, quienes se hacían llamar John y Evan, siendo esos los primeros nombres que les vinieron a la mente al preguntarles, sonrieron en respuesta. El joven pelirrojo, serio, se había mostrado bastante efusivo con un par de copas.
Sirius barra John se pasó una mano por su pelo casi rubio, que le caía sobre los ojos lo justo para recordarle lo claro que se lo había aclarado. Los dedos de Harry barra Evan se crisparon sobre la mesa intentando no rascarse la frente, ya que, tras varios hechizos de ocultación que no habían funcionado, había tenido que recurrir al maquillaje mugle para tapar la cicatriz. Todo había empezado de forma tan inocente, con Harry encantado de señalarle a Sirius, a quien debía recordar llamar John, que había alguien más en Egipto con una coleta como la suya. Y entonces, el dueño de la larga melena pelirroja lo oyó. Harry se puso un poco nervioso al ver al hombre acercarse con paso pesado, con botas de piel de dragón y un colmillo colgando de la oreja, pero Bill se alegró muchísimo de conocer a un inglés en ese país. Su historia era sencilla. John Rivers y su esposa tuvieron un hijo pequeño, al que llamaron Evan. Luego, su esposa falleció e Inglaterra dejó de sentirse como su hogar. Habían estado fuera del país desde que Evan era un bebé. Bill Weasley, Sirius lo miró fijamente cuando le dijo su apellido, tenía curiosidad por saber si a Evan le gustaba estar siempre de un lado para otro de esa manera, pero Evan le aseguró que estaba bastante contento. Se estaba convirtiendo en un gran admirador de Bill Weasley, quien era una de las personas más normales que había conocido, a pesar de su trabajo. De romper maldiciones era un trabajo genial. ¿Y bien, cómo va tu educación?, le preguntó Bill cortésmente mientras daba un sorbo a su bebida. De acuerdo, respondió con cautela, lamiéndose un poco la espuma del labio superior. A Bill le había sorprendido un poco que su nuevo amigo John dejara que su hijo preadolescente pidiera una cerveza, pero al joven Evan le daba tan poca importancia que Bill empezaba a preguntarse si no deberían dejar que todos los niños empezaran a beber tan jóvenes para que aprendieran a hacerlo bajo supervisión. Bueno, bien, en general. Me he atrasado bastante en un par de cosas, pero ahora tengo una buena base en temas mugles. Estamos aquí de vacaciones mientras elegimos un buen colegio para que Evan pueda empezar bien, explicó Sirius. Son ingleses, muchachos, dijo Bill, sorprendido. ¿Y qué hay de Hogwarts? Seguro que usted también fue, señor Rivers. Sí, dijo Sirius con gravedad. Es una opción que estamos considerando, por supuesto. Pero hemos tenido una vida tan fascinante que casi sería una pena dejar de viajar y aprender sobre nuevas culturas, etc. Ambos hemos desarrollado un profundo respeto por la variedad de magos, y muggles, del mundo. No quiero olvidar esas lecciones. A Harry le hizo gracia la rapidez con la que Sirius soltó semejante disparate. Lo cierto era que ni siquiera habían pensado en Hogwarts, y nunca imaginaron encontrarse con un inglés interesado en la educación de Harry. Eran pociones, criaturas mágicas y, simplemente, otros magos con los que Harry no estaba familiarizado y necesitaba aprender más. Esos se podían encontrar en muchos otros lugares además de Inglaterra, y esos lugares no harían que Sirius fuera encarcelado ni que Harry volviera a la casa de los Dursley. Pero con Inglaterra tan presente en la conversación, era natural que Sirius empezara a hacer preguntas. Dime, ¿quién es el ministro ahora?, le preguntó a Bill mientras bebía algo. Ese es Cornelius Fudge, dijo Bill enseguida, y se lanzó a un largo discurso sobre los altibajos del ministro. Sirius parecía un poco aburrido, pero Harry intentó prestarle atención. Presentía que esto iba a ser importante para él tarde o temprano, y necesitaba empezar a comprender el gobierno de allí. Claro, no le hace caso a Dumbledore en absoluto sobre quién tú sabes, así que eso es un punto en su contra. ¿Quién tú sabes?, preguntó Sirius con curiosidad. Me temo que no sé quién. Bill hizo una mueca y bajó la voz. A Harry le pareció bastante gracioso, pero temía saber a quién se refería Bill. Seguramente estabas allí, John, cuando él estaba en el poder y aterrorizaba. Oh, Voldemort, aclaró Sirius, pero con el ceño fruncido. Bill se secó el sudor de la frente con la manga, soltando una risa nerviosa. Sí, él. Eres el único inglés que conozco que dice su nombre, excepto Dumbledore. No sabía que no debía, dijo Sirius encogiéndose de hombros. ¿Qué decías sobre que el ministro Fudge no escuchaba a Dumbledore? Bueno, dijo Bill, y su rostro se tornó solemne. Más pálido también. Supongo que, ha vuelto. Sirius no quería mostrar su sorpresa, pero le temblaba un poco la mano sobre el vaso y sus fosas nasales se dilataron al respirar hondo. ¿De vuelta?, murmuró. Harry no se sorprendió. En realidad, no. ¿Acaso no esperaban que esto sucediera algún día? ¿Por qué no iba a ser ahora? Mis propios hermanos lo vieron. ¿Tus hermanos? ¿No dijiste que tenías varios?, preguntó Harry cuando Sirius pareció tardar mucho en recuperarse. Ah, sí. Eran los gemelos. Casi se matan hace apenas unos meses.
Uno de los profesores de Hogwarts, Quirrell, se vio envuelto en el asunto cuando se fue de vacaciones o algo así, y se enfrentó a... Bill les contó toda la historia, al menos tal como la entendía al combinar lo que había oído de su familia con lo que había leído en el periódico. Sirius y Harry permanecieron absortos durante todo el relato, con una leve mueca de disgusto solo cuando Bill llegó a la parte en la que Quirrell fue devorado por un perro. Los gemelos parecían haber salido airosos, sin sufrir daños, salvo un poco más comprometidos con sus clases de defensa contra las artes oscuras. Y, por supuesto, descubrieron que no habían estado solos, lo cual ayudó. Todo el asunto podría haberles hecho desconfiar por completo de los adultos si no fuera porque el profesor Snape había estado tras Quirrell y apareció para detenerlo minutos después que los gemelos. Puede que no confíen en Dumbledore, pero confían en el profesor Snape. ¿Snape? Preguntó Sirius, con un tono meramente cortés. Bill no conocía a Sirius como Harry, o se habría dado cuenta de que el hombre estaba al borde de un ataque de ira. Tenía el rostro contraído y agarraba algo debajo de la mesa con todas sus fuerzas. Sí, respondió Bill sin preocuparse, terminando su bebida. Supongo que tenía un pasado delicado, pero se supone que ahora está de nuestra parte. Harry recordaba ese nombre. El pobre desgraciado al que su padre y su padrino tanto habían atormentado en el colegio, el que se había pasado al bando de Voldemort. Bueno, quizá había visto la luz, o quizá solo quería estar en el equipo ganador. Era algo que descubriría si se encontraba cara a cara con él, pero aún no le preocupaba demasiado. Bueno, tengo que volver al trabajo, dijo Bill con pesar. ¿Cuánto tiempo estarás en la ciudad? No mucho, dijo Sirius con cautela. Probablemente solo un día o dos. Ah, qué lástima, dijo Bill, con el rostro decaído. Pues vuelve por aquí y brindaremos para despedirte. Si podemos, respondió Sirius con una sonrisa. Muchas gracias. Un placer conocerte, añadió Harry, extendiendo su mano para estrecharla. Sí, a ti también. Mucha suerte con tus estudios si no te veo, Evan. Gracias, Bill. ¿Conoces a alguien llamado Weasley, verdad? Le preguntó Harry a Sirius mientras caminaban por un colorido bazar. Sirius se rió entre dientes. Lo conozco, respondió. Sus padres pertenecían a la Orden del Fénix, ya sabes que te lo contaba. Bill solo tenía unos 9 o 10 años la última vez que lo vi. Sabes, creo que Molly estaba embarazada cuando tu madre lo estaba. Bill debe tener un hermano o hermana de tu edad. Pero esos gemelos no, creo que ya habían nacido. No te reconoció, señaló Harry. No, dijo Sirius, bastante contento. No me parezco mucho a antes. Me rellené un poco y me salieron unas líneas alrededor de los ojos, ¿sabes? Y la última vez que me vio fue en una foto del periódico cuando escapé de Azkaban, y desde luego no tenía muy buen aspecto. Ciertamente, Harry recordaba cómo se veía entonces. Lo miró con una sonrisa irónica. Y luego estás tú. Cubre esa cicatriz y serás libre como un pájaro. Obviamente, sintiéndose bien con su disfraz, aunque minimalista, le revolvió el pelo a Harry con cariño, creando un desastre aún mayor del que solía tener. Harry lo miró con el ceño fruncido. No entendía por qué la gente siempre hacía eso. Pero que Bill tuviera un hermano de su edad era interesante. Le gustaba Bill, y parecía provenir de una buena familia. Un hermano suyo podría ser un aliado cercano. Quizás incluso un amigo, pero era una idea extraña. Nunca había tenido amigos de verdad. Gente con la que hablaba en la escuela y cosas así, claro. Pero lo más cerca que había estado de tener amigos de verdad era en Wyoming, y con esos chicos no era fácil hablar de cosas serias. Estaban Miguel y Catalina, claro, pero eran mucho mayores que él, y necesitaba dejar de pensar en ellos. Miró a Sirius. Habían salido de Brasil hacía solo una semana, y él pensaba en Catalina casi todo el tiempo. Harry se daba cuenta fácilmente cuando lo hacía. Sirius parecía triste y distante todo el tiempo. Le dolía terriblemente. Le había dicho a Sirius que solo pasarían unos años antes de que estuviera listo para emprender su propio camino, y que estaba bien quedarse. No le habría importado quedarse allí con Sirius unos años más. Pero Sirius tenía razón, por supuesto. Catalina no era una bruja, y algún día, eso marcaría la diferencia. Le había dicho que era un mago, y ella estaba dispuesta a aceptarlo aunque no lo entendiera realmente, pero algún día, le dolería. Lo cual era, por supuesto, culpa de Harry, Harry lo sabía. Era la asociación con él lo que la pondría en peligro. Y se sentía completamente desdichado de que Sirius lo hubiera elegido a él en lugar de a la mujer que amaba lo suficiente como para casarse con ella.
No creía que su padrino se hubiera dado cuenta aún de la culpa de Harry. Él mismo se sentía demasiado miserable. Harry esperaba controlarse y controlar sus sentimientos antes de que Sirius se diera cuenta. No quería que Sirius se sintiera peor. Menos mal que nos pusimos en marcha en ese momento, dijo Sirius pensativo, mientras acariciaba con las manos una hermosa tela en un puesto al que se había acercado, extrañamente similar a una de las faldas favoritas de Catalina. Bueno, si Harry no hubiera sabido ya que estaba pensando en ella. ¿Qué quieres decir? Necesitas un entrenamiento adecuado, dijo Sirius con gravedad. Ahora. Entonces, ¿crees en Bill? ¿Lo de Voldemort? Claro. Su familia está muy relacionada con Dumbledore, y ese hombre siempre ha estado un paso por delante del resto en lo que a Voldemort se refiere. Rió entre dientes. Ya sabe quién. Negó con la cabeza con incredulidad. Eso me pasa por no estar al tanto de las noticias. El hombre que atendía el puesto estaba explicando las cualidades de la tela en las manos de Sirius, pero ninguno de los dos estaba escuchando. Harry se encogió de hombros. Pensé que probablemente era cierto. Pero ya lo esperábamos, ¿no? ¿Que regresaría? ¿Esperando? No. Pero desde luego no me sorprende. Por lo que decía Bill, la mayoría de la gente se niega a creer algo así. No estoy seguro de culparlos por negarlo. Fue una época terrible, cuando él estaba en el poder. Le entregó dinero al dueño del puesto, pero se giró para mirar a Harry con malos ojos. ¿Te persiguió entonces? Puede que lo vuelva a hacer. ¿Cómo podrá si no estoy allí? ¿Cómo me encontrará? Es un mago ingenioso. Mejor no tomarnos nuestro anonimato actual a la ligera. Como dije, necesitas un entrenamiento adecuado, mientras puedas conseguirlo. Miró al otro extremo del bazar con el ceño fruncido. Empecé justo a tiempo, murmuró. Harry asintió. ¿A dónde vamos? Preguntó, mientras recorrían de nuevo la hilera de puestos. Ni idea, dijo Sirius, casi sonriendo. Pero nunca hemos planeado con tanta antelación, ¿verdad? Supongo que no, dijo Harry, también sonriendo tímidamente. Sirius se miró las manos y parpadeó. ¿Por qué compré esto? Harry se echó a reír. No sé, Sirius, creo que quedaría genial con una túnica de gala. Sirius también se rió y agarró ambos extremos para formar un lazo, que usó para enlazar a Harry y sujetarle los brazos a los costados. Sin vergüenza. Te quedaste ahí parado mientras compraba esto. Harry se encogió de hombros, riéndose a carcajadas. Pensé que lo querrías para algo. Sabías muy bien que no estaba prestando atención a lo que hacía. No te preocupes, dijo Harry, jadeando. Era barato. Luego se irguió, repentinamente serio. Oye, dijo. Cumplo 12 años en 2 días. Sí, lo sé, dijo Sirius con tono sospechoso. Dijiste que podía elegir mi regalo, ¿no? Dije dentro de lo razonable, gritó Sirius mientras Harry corría hacia adelante, y luego suspiró profundamente al ver hacia dónde se dirigía su carga. ¡No! Gritó. Harry sonrió y empezó a hacerle preguntas al hombre apoyado en el poste del puesto. ¡No! Harry lo señaló para asegurarse de que el hombre entendiera quién tenía el dinero. No, no, no. Entonces Harry extendió el brazo, y el pequeño mono con la cara destrozada se subió a él y se posó en su hombro como había estado en el del dueño del puesto. Harry contuvo el impulso de reírse al ver cómo el pelaje apestoso del mono le hacía cosquillas en el cuello, y se quedó quieto para que le oliera el pelo y lo comparara con el de su anterior dueño. No lo haré, dijo Sirius mientras se acercaba, negando con la cabeza y frunciendo el ceño. Me niego a comprarte eso para tu cumpleaños. El mono parloteó furioso con Sirius y agarró con fuerza la camisa de Harry, dispuesto a defenderse de la amenaza. Se inquietó demasiado y se cayó del hombro de Harry. Las manos de Harry se extendieron como un rayo y lo atraparon, y la pequeña criatura lo regañó ferozmente, boca abajo en su agarre. Lo llamaré Dudley, dijo Harry con una sonrisa. Capítulo 15. Neville entró en Flourish y Blotts pisándole los talones a la abuela. Volver a casa para el verano le hacía bien, pensó. Podía ser de todo en el colegio, incluyendo un semihéroe decepcionante y el otro niño que sobrevivió, pero con la abuela, solo era Neville. El nieto un poco torpe pero querido que podía caminar perfectamente detrás de ella. Había suspirado de verdadero alivio al bajar del tren, listo para no ser nadie importante durante unos meses, y ese alivio lo había acompañado durante el verano. La única persona que venía a visitarlo era Dumbledore, y se había acostumbrado a él, sin duda. El tío abuelo Algie, en particular, le había hecho bien. Se estaba quedando sordo y simplemente gritaba. ¿Cómo está el chico tan saltarín? Cada vez que lo veía. ¡Guau!
Parecía que había un público estupendo en la librería hoy. Neville suspiró y se armó de valor. Solo quería sus libros, no un escándalo. Seguro que habría un montón de gente que querría saludarlo, o burlarse de él, y estrecharle la mano, o escupirle. Siempre lo sabía, y entre saludar a los fans con una sonrisa y esquivar las miradas de los menos entusiastas, era realmente agotador. No los entendía, a ninguno de ellos. Solo sabían que había sobrevivido. No fue él quien derrotó a quien tú sabes, sino el chico Potter. Solo había vivido. No era un héroe, en realidad. Había salvado a su compañera de clase de un troll, solo que ella había hecho el trabajo duro. Tampoco había sido él quien rescató la piedra filosofal. Suponía que Dumbledore esperaba que lo hiciera, pero estaba tan abrumado por sus clases que ni siquiera se había dado cuenta de la situación que se estaba gestando. Dumbledore le había contado todo sobre sus esperanzas para Neville, y Neville deseaba desesperadamente ser lo suficientemente bueno para todo. El problema era que no estaba seguro de poder serlo. El resto del mundo no sabía ni la mitad, solo veían a Dumbledore como su mentor y al ministerio tomándole de la mano, y sabían que había algo especial. Y ahora que estaba en la escuela, con todas las oportunidades de hacer algo grande, se dio cuenta de que no podía estar a la altura de sus expectativas. No lo quería. Quizás desearía ser lo suficientemente bueno, pero al ver la multitud a la que tendría que enfrentarse hoy, supo que ya no quería nada de eso. Si es que alguna vez lo había deseado, y no recordaba un momento en el que se hubiera emocionado al saber lo que se suponía que debía ser. Oh, no, gimió la abuela al entrar, y Neville volvió la vista hacia donde ella miraba. En lugar de gemir, sonrió. Nadie lo miraría hoy. ¿Por qué tenía que ser Gilderoy Lockhart, precisamente? Refunfuñó mientras pasaba junto al grupo de mujeres con los ojos llenos de ilusión que esperaban su autógrafo. Consiguieron sus libros escolares lo más rápido posible. Augusta estaba ansiosa por irse y alejarse de Lockhart, y Neville, ansioso por no ser visto. Su abuela se horrorizó al ver que la mayoría de sus libros habían sido escritos por Lockhart, pero simplemente apretó los labios y se los entregó en el mostrador. El anciano mago al que le pagaron los libros le preguntó cortésmente a Neville si le entusiasmaba tener a Lockhart como profesor este año, y Neville respondió, algo aturdido, que no lo sabía. El anciano mago le aconsejó que fuera a que le autografiaran los libros y se presentara antes de que empezara el curso escolar. Neville balbuceó que lo haría, mientras su abuela murmuraba en voz baja. En cuanto compró los libros, la abuela lo arrastró hacia la salida entre murmullos y quejas sobre lo inútil que era Lockhart y la suerte que Neville tenía de que Dumbledore le hubiera enseñado tanto, porque no aprendería nada de Gilderoy. Longbottom, oyó decir a alguien al salir, y casi gritó. Casi lo había logrado. Oh. Hola, Draco. El hombre refinado detrás de su compañero de clase debía ser entonces el padre de Draco. Él y la abuela se fulminaron con la mirada, mientras Neville y Draco entablaban deliberadamente una breve charla amena. Draco había sido casi brutal en el tren. A su padre le complacía creer que los dos chicos eran amigos, y estaba ansioso por tenerlo contento y tranquilo. Neville estaba dispuesto a mantener esa apariencia siempre que Draco prometiera dejar de molestar a sus compañeros. No había conseguido que Draco aceptara que dejara de hablar de sangre pura a su alrededor, pero sí que le prometiera dejar de referirse a la gente como sangre sucia en su presencia. A cambio, Lucius Malfoy podría pensar que eran amigos, y Draco no andaría con pies de plomo en casa. Draco pareció ligeramente impresionado por la franqueza y la capacidad de negociación de Neville durante la conversación. ¿Tuviste un buen verano? Le preguntó Neville, esperando no sonar tan rígido como se sentía. Genial, dijo Draco arrastrando las palabras, con aire jactancioso. Tuve que ir al mar de vacaciones con mi madre, y puso los ojos en blanco, pero también acompañé a mi padre en un viaje de negocios a Alemania, y estuvo genial. ¿Qué hiciste? Nada, la verdad, dijo Neville encogiéndose de hombros y mirando a Lucius Malfoy, intentando imaginar qué asunto lo llevaría a Alemania. Tras el incidente del año pasado con los chicos Weasley y el profesor Quirrell, el ministerio había hecho redadas, y Neville se preguntaba si Malfoy habría ido al extranjero a deshacerse de objetos sospechosos. Apenas vi a nadie, dijo, volviendo la atención a Draco. Lo cual fue genial, murmuró en voz baja. Pero Draco lo oyó, aunque los adultos no, y en lugar de burlarse, levantó las cejas y pareció ligeramente sorprendido. Bueno, entonces nos vemos en la escuela, dijo Draco, fingiendo un tono alegre. Tenemos que irnos. Sí, nosotros también, dijo Neville con alivio, pero frunció el ceño cuando vio una sonrisa cruel dibujarse en el rostro de Draco.
Buenas tardes, Weasley. Sorprendido por el saludo, Ron no tuvo más remedio que al menos mirar hacia allá. No servía de nada fingir que no lo había oído. Sin embargo, tuvo la presencia de ánimo de fingir que creía que era Neville quien lo saludaba. Asintió a Neville sin sonreír, mientras que el padre de Draco y el de Ron se vieron obligados a intercambiar saludos para no parecer groseros. Neville casi rió. La abuela se había declarado demasiado mayor para preocuparse por ese tipo de cosas, por lo que no se cruzaron ni una palabra con Lucius Malfoy. ¿Buenas vacaciones?, murmuró Ron con voz apagada. Bastante bien, dijo Neville con indiferencia. Él y Ron no se llevaban bien, no por la forma en que Ron se enfurruñaba y se burlaba de la gente para quedar mejor, pero suponía que incluso él era mejor con quien hablar que Draco, a ojos de Ron. Vamos, dijo con voz aguda lo que solo podía ser una niña. Neville se giró y vio acercarse a una pequeña niña de pelo rojo flameante. Miraba a Ron, aunque asintió con la cabeza hacia su padre para indicarle que también lo hiciera. Ya estamos listos, Ron, deja de perder el tiempo. Comadrejas hembras, dijo Draco con voz tranquila y encantada. Neville sabía que el otro chico se imaginaba todas las cosas horribles que podría decir sobre ese tema. Solo había una cosa que hacer, si quería evitar escuchar cualquier cantidad de comentarios desagradables, y era reclamar a la chica como amiga e incluirla inmediatamente en el pequeño círculo para el cual había negociado el estatus de protección. Hola, debe ser la hermana de Ron, dijo con una sonrisa tentativa. Ella se giró para mirarlo, y él quedó impresionado por la energía que rebosaba. Ojos marrones y penetrantes, actitud inquieta, era como sus hermanos mayores, los gemelos. No le devolvió la sonrisa. Sí, soy Gimli. Tú eres Neville Longbottom, ¿verdad? Este año iré a la escuela contigo, en Gryffindor, por supuesto, así que debo decirte que creo que Harry Potter sigue vivo y es 10 veces mejor que tú. Para que quede claro, la cara de Neville ardía, y sabía que estaba roja como un tomate. Deseaba no sonrojarse tanto cuando se sentía avergonzado, pero poco podía hacer. Solo para quitárselo de encima, claro. Pensó que incluso podría apreciar su franqueza, y no era que no estuviera acostumbrado a que le hablaran así. Era algo propio de ser el otro niño que sobrevivió. Draco se estaba ahogando de la risa, los tres adultos miraban a Gimli como si fuera una nueva especie que hubiera surgido del suelo y Ron fruncía el ceño a su hermana pequeña. No estarás hablando todavía de cómo él y Sirius Black están sentados en una playa bebiendo tragos de cocos, ¿verdad? Nunca dije eso, respondió con voz chillona, volviéndose hacia su hermano con los brazos alrededor de un caldero lleno de libros e incapaz de golpearlo. Solo creo que Black cambió de opinión y quiso compensar a quienes traicionó. Casi todos reían un poco, salvo Ginny y el propio Neville. Entonces, una mano pálida y de dedos largos metió la mano en el caldero que ella sostenía y sacó un libro grande. Lucius Malfoy hojeó algunas páginas con disgusto en el rostro y se volvió hacia el señor Weasley. Con esa imaginación, supongo que puede fingir fácilmente que estas cosas son nuevas, ¿eh? Una sonrisa diabólica se dibujó en su rostro. Pensé que el ministerio al menos te pagaría horas extras por todas esas incursiones extra, pero obviamente no. Dejó caer el libro en el caldero. ¿De qué sirve ser una deshonra para el nombre de mago si ni siquiera te pagan bien? Gimli y su caldero de libros, así como Neville y su carga, fueron derribados en una pila de ramas enredadas y cubiertas brillantes con la fotografía de Gilderoy Lockhart. Arthur Weasley había atacado a Lucius Malfoy, y Ron gritaba a por él, papá. Los chicos mayores corrían a ver qué pasaba, y por un momento todo fue confusión. Luego, todo terminó tan repentinamente como empezó, con el señor Weasley disculpándose con sus hijos con frialdad por haber perdido los estribos delante de ellos. Neville intentó separar sus libros de los de Ginny con un gruñido, sabiendo que lo iba a pasar fatal intentando mantener a Draco y Ron separados en el colegio este año. ¿Es tuyo?, preguntó, levantando un pequeño libro negro que no reconoció. No, dijo Gimli, negando con la cabeza. Tenía la cara roja y los ojos húmedos, pero Neville pensó que era de esas chicas que negarían rotundamente haber llorado, aunque así fuera, así que no dijo nada. Quiso ofrecerle un pañuelo, pero no creyó que lo aceptara. En cambio, la ayudó a apilar cuidadosamente los libros en el caldero sin mirarla a los ojos, dándole tiempo para que se recompusiera. Gracias, dijo con rigidez y salió trotando con su familia para salir. Neville sonrió y volvió a coger sus libros. Frunció el ceño brevemente al ver el librito negro que parecía un diario, pero se encogió de hombros y lo puso encima de la pila. La abuela debía de haberlo conseguido por alguna razón.
Ginny dejó claro en cuanto llegó al colegio qué clase de persona era. Aceptó el pomposo saludo de su hermano Perky al entrar en la casa de Gryffindor, pero apenas sonrió, solo le dio a Ron un pequeño empujón cariñoso al pasar junto a él, y luego se sentó junto a los gemelos para hablar con ellos unos minutos antes de volver con los demás de primer año. Era obvio a qué hermanos prefería, y resulta que eran los que el resto del colegio también prefería. No es que los gemelos fueran tan tranquilos como parecían el año pasado, pensó Neville mientras los observaba. Bromeaban igual que antes, pero parecía haber una pequeña distancia entre ellos y sus viejos amigos. Habían visto morir a un hombre por violencia. Habían sufrido violencia en su propio colegio, por un hombre en quien se suponía que podían confiar. Eso podía cambiar a una persona, supuso Neville. Quizás les preocupara que alguien se comportara así. Pero seguían discutiendo a gritos y con entusiasmo sobre lo mal que iban a arrasar a Slytherin durante la temporada de Quidditch, y le preguntaban a su amigo Lee Jordan qué le había pasado a su araña, así que no había problema. Neville permaneció sentado durante el banquete sin apenas intercambiar palabra. Era normal en él. Había habido saludos tentativos con Dean y Seamus, por supuesto. Habló con Hermione unos minutos, pero no era una amistad cercana a pesar de la gratitud mutua tras el incidente del troll del pasado octubre. No le tomó mucho tiempo de la tarde intercambiar esas pocas palabras. Neville estaba acostumbrado a estar callado y a observar a los demás hablar. Aprendió muchas cosas interesantes de esa manera. Solo necesitaba aprender a escuchar a la gente adecuada, pensó, si quería convertirse en un gran héroe o lo que fuera que Dumbledore deseara. Escuchar a la gente adecuada podría haberlo llevado a descubrir el complot de Quirrell, pero en cambio, le había costado mantenerse al día con sus clases. Cuando subió al dormitorio esa noche, mucho antes que los otros 3 chicos en su habitación, aprovechó el silencio para empezar su diario. Nunca había entendido bien el propósito de la libreta negra, pero, al concluir que parecía ser un diario, decidió hacerlo suyo. Pensó que podría registrar sus pensamientos e impresiones sobre sus profesores y compañeros, para poder repasarlo más tarde y tal vez averiguar cuándo las conspiraciones de quien tú sabes se estaban infiltrando en su escuela. Pero cuando se sentó a escribir sobre Fred y George Weasley, no fue eso lo que fluyó de su pluma. Es la primera noche que vuelvo y ya me siento más perdida que nunca. Nunca sé qué decirles a los demás, pero me he dado cuenta de cuánto odio la soledad. Ojalá no supiera lo que soy. Ojalá el profesor Dumbledore me hubiera dejado en paz. Es tan fácil para los demás, incluso Ginny Weasley ya está más cómoda en Gryffindor y solo es su primer día aquí. Ojalá supiera cómo tener amigos. Se detuvo allí por un momento y volvió a leer lo que había escrito. ¡Qué asco! Escribió, mojando la pluma para sacar más tinta. No sabía que me quejaba tanto. Supongo que tengo que dejar de compadecerme. Si voy a hacer lo que me toca, como dice Dumbledore, tengo que aprovecharlo al máximo. Buenos días, Neville, canturreó alegremente la pelirroja, sentada a la mesa frente a él, y empezó a picar las tostadas y los huevos. Sus amigos se acomodaban a su alrededor como una pequeña bandada de pájaros, piando y gorjeando con la energía de la mañana. Lo sé, respondió Neville a Ginny con la boca llena de tocino. Era una chica rara, pensó. Tras sus incómodos comienzos y su sincera declaración de que prefería a un héroe muerto antes que a él, había empezado a tratarlo con perfecta cordialidad. Claro que podía permitírselo. Era bastante popular, al menos en su curso, y a nadie le importaría que se dignara a fijarse en Neville Longbottom de vez en cuando. Era mucho más simpática que Ron y tan divertida como los gemelos, a su manera, así que ser una Weasley le jugaba una ventaja, independientemente de lo que Draco Malfoy pensara o dijera de la familia. Era una entusiasta seguidora del equipo de Quidditch y, además, una estudiante decente. Siempre lo saludaba al verlo, aunque no entablara largas conversaciones. «¿Te ves cansado?», dijo ella frunciendo el ceño. Él gruñó en respuesta. «¿Estuviste despierto hasta tarde o algo así?». Se encogió de hombros con indiferencia. Por alguna razón, no recordaba qué había estado haciendo para tener tanto sueño. Había empezado a escribir en su diario la noche anterior y creía haberse quedado dormido en su escritorio. Se había despertado en su cama esta mañana, pero aún tenía el diario en la mano, y pensó que debía de haberse despertado justo para irse a la cama. No sabía qué podía haberlo cansado tanto. Aún así, la amabilidad de Indy hacia él merecía una entrada, y él nunca terminó la que había empezado la noche anterior. Abrió el librito negro que solía guardar en su mochila y empezó a escribir. «Siempre estás escribiendo en esa cosa», dijo Ron, asintiendo con la cabeza. Neville apenas levantó la vista.
Supongo que sí. Simplemente me gusta llevar un registro de las cosas. Me ayuda a pensar. No mencionó que últimamente parecía sentirse más confundido al escribir, no más lúcido. ¿Estás bien, Neville? Preguntó Hermione, interrumpiendo su atención y obligándolo a levantar la vista con el ceño fruncido. Está bien, si pudiera terminar una idea, dijo bruscamente. Hermione lo miró con dolor y dureza. Lo siento, estaba un poco preocupada por ti. Solo porque hice que Malfoy dejara de llamar la sangre sucia, ahora cree que somos tan buenos amigos, escribió con rencor en su diario. Solo intento hacer lo correcto, eso es todo. Es bastante agradable, pero es un fastidio. Entonces frunció el ceño al ver lo que había escrito y lo tachó con saña. No pensaba eso de Hermione en absoluto. Le gustaba Hermione. ¿Qué demonios le hacía comportarse como un imbécil esta mañana? Estoy bien, dijo, esbozando una sonrisa sincera para su compañero. Solo estoy cansado. Las clases de este año me están agotando, ¿sabes? Le lanzó una mirada fulminante al inútil profesor de defensa contra las artes oscuras al decir eso. Lockhart era tan malo como la abuela le había dicho. Avísame si necesitas ayuda para estudiar, dijo Hermione, sonriéndole. Neville suspiró y volvió su atención al diario. Capítulo 16. Algo andaba mal. Lo presentía profunda e instintivamente. No sabía qué era, pero sabía que dentro de los muros del castillo había surgido una amenaza. El único indicio era que Hagrid había mencionado algo del bosque prohibido, matando unas gallinas, pero eso era suficiente. Había confiado demasiado en sus instintos como para dudar de ellos ahora, así que se levantó de su escritorio, bajó las escaleras de caracol y entró en su querida escuela. Amaba cada rincón, y acariciaba con la mano la piedra de una escalera que empezaba a subir. Aunque tenía las rodillas viejas y doloridas y odiaba las escaleras, y aunque sin gafas ya no podía ver los retratos más altos de las paredes, le encantaba. Cada alfombra, cada trozo de pergamino, cada bisagra que crujía, llevaba tanto tiempo allí que sentía, cuando algo golpeaba las paredes, y ahora podía sentirlo. Los estudiantes, la luz de su vida, al pasar junto a ellos, recibiendo tantas actitudes diferentes. Algunos lo miraban con casi reverencia o asombro, algo que seguramente no merecía, y otros con disgusto o molestia, que él creía no merecer tampoco. Había algunos que no lo miraban en absoluto y parecían no notar su paso. Eso era más apropiado. Los adolescentes podían ser tan ajenos a todo lo que no estaban en su círculo inmediato, y los viejos cascarrabias que solo veían en la mesa no entraban exactamente en esa categoría. Pero aún así, los amaba a todos. Cada mirada revelaba algún dolor o pasión, cada rostro mostraba alguna concentración estudiosa o anhelo enamorado o amarga soledad. Todos los estudiantes eran sus hijos, de cierto modo. Algunos más que otros, admitió. Algunas más que otras. La multitud de estudiantes empezó a hacerse más densa, y empezó a preocuparse de la verdad. Entonces, una cabeza familiar con un moño negro apretado se movía por el pasillo. La mujer casi empujaba a los estudiantes para llegar hasta él. «Debes venir ahora», dijo con urgencia, alcanzándolo y agarrándolo del brazo. Alarmado, luchó con ella a través de la multitud de niños hasta llegar al frente. Se detuvo, aturdido. La cámara de, «Oh, no», murmuró, demasiado bajo para ser oído. Las siniestras palabras goteaban de las paredes en lentos riachuelos rojos, junto al cadáver del gato más desagradable que Albus había tenido la desgracia de encontrar. El charco de agua en el suelo le rozaba suavemente los zapatos, y los estudiantes parecían asustados y horrorizados, pero primero lo primero. Tenía que impedir que Argus matara a alguien. «Argos», gritó, interrumpiendo la diatriba del hombre. El conserje se hizo a un lado para revelar que había estado gritándole nada menos que a los gemelos Weasley. Albus no se sorprendió especialmente, después de todo el dolor que le habían causado los chicos y su propensión a estar donde no debían. Era su desgracia que los hubieran pillado allí, pero no creyó ni por un instante que fueron los responsables. Aún así, se los llevó con Argus, al despacho que Lockhart le había ofrecido, maldito idiota. Junto con Minerva para que los apoyara, y sometió el cuerpo de la gata señora Norris a su inspección, tras lo cual pudo declarar que el gato no estaba muerto, sino petrificado. Gilderoy parloteó diciendo que lo sabía todo, pero lo ignoraron, como siempre. Los gemelos Weasley se marcharon tras comprobar que desconocían qué le había pasado al gato. Uno de ellos, no estaba seguro de cuál, dijo sucintamente que no tenía ni la menor idea de petrificar madera, y mucho menos un gato.
Logró asegurarle a Argus que se podían tomar medidas para recuperar a su preciada mascota, y Minerva fue enviada a reunir a los estudiantes y asegurarse de que todos llegaran sanos y salvos a sus camas. Lockhart siguió el cuerpo del gato petrificado hasta donde Argus creyera mejor, probablemente las mazmorras, sin dejar de hablar de los elixires que podía preparar. Albus suspiró aliviado cuando todos se fueron. No sé qué hacer, susurró a la habitación finalmente vacía. Pocas veces he estado tan seguro de algo como de que Tom Riddle fue el origen del problema, la primera vez. Así que debe ser él otra vez. ¿Cómo puede estar aquí ahora? ¿Cómo es posible? No le gustaba decirlo tan claramente, que estaba confundido e incapaz de actuar. Pero el mundo estaba lleno de cosas que le disgustaban, así que lo dijo de todos modos, solo para aclarar los hechos. ¿Qué podía hacer? Sin duda, si un estudiante veía algo inusual, acudiría a él, o al menos a uno de los profesores. ¿O no? Neville, si alguna vez aprendiste algo de mí, úsalo ahora, querido muchacho. Hola, Neville. Hola, Hermione, respondió con tristeza. Esperaba que ella pasara junto a él, subiera a su habitación y lo dejara solo en la sala común. Al fin y al cabo, tenía a sus amigos esperándola, aunque solo fueran unos pocos. Él no tenía amigos, solo su diario, en el que había estado escribiendo constantemente desde el incidente con la señora Norris y, sobre todo, desde esa mañana, cuando recibieron una muy mala noticia. Pero Hermione no se fue. Se detuvo a su lado e inclinó la cabeza hacia un lado, dejando que su cabello encrespado le cayera sobre un hombro. ¿Qué ocurre? Nada, solo estoy cansado, dijo en voz baja. Era cierto, últimamente siempre estaba cansado, estaba perdiendo peso y le salían ojeras. Este diario le estaba quitando algo, algo vital. Lo sabía. Miró a su alrededor para asegurarse de que no hubiera nadie cerca y se sentó en el suelo a sus pies. Es lo que le pasó a Colin Creevey, ¿verdad? Al instante, sus ojos se inundaron de lágrimas y apartó la mirada, avergonzado. Si no fuera por el cansancio, no estaría llorando así. Odiaba llorar, nunca quería hacerlo delante de nadie, y mucho menos en medio de la sala común de Gryffindor con una chica mirándolo. Ni siquiera estaba seguro de la verdadera razón de sus lágrimas. Estaba perdido y asustado, sí, y era por lo que le había pasado a Colin, pero no en el sentido que ella quería. Quizás. Estoy tan confundido, empezó a explicar, sin querer. Las palabras salieron de su boca, y él estaba tan asombrado y fascinado como Hermione por lo que decía. Algo me pasa. He estado sonámbulo o algo así. No puedo, no siempre recuerdo dónde he estado ni qué he estado haciendo. Empezó a llorar con más fuerza y se acurrucó en la silla con tristeza. Lo único que me apetece hacer ahora es escribir en este estúpido diario. Creo que estoy alucinando, he empezado a esperar que el diario me responda. Creo que de verdad me está hablando. Seguro que está encantado o algo así. Hermione parecía realmente asustada. Neville, entonces tienes que decírselo a uno de los profesores. Podrían ayudarte. No es solo eso, logró decir. Creo que maté a los gallos. ¿Qué? Hagrid ha estado hablando de que algunas de sus gallinas están muertas, y creo que las maté. Me he despertado un par de mañanas con plumas en la ropa y sangre bajo las uñas. Creo, respiró hondo, estremeciéndose, que quizá le hice algo a la señora Norris. No estoy seguro. Creo que estuve allí. Se acurrucó y lloró con el corazón roto. Y quizá incluso a Colin. Me pasa algo en el cerebro. Creo saber qué le pasó a Colin, pero no lo recuerdo. Se odiaba a sí mismo. Era un fracaso, no un héroe. Era él quien necesitaba ser rescatado. Y ahí estaba, abriéndose a una chica a la que ni siquiera conocía bien. Vivía con ansiedad y miedo constantes, igual que el resto de los estudiantes, pero era más que eso y no creía que ella lo entendiera. Pero ella estaba allí, escuchando, y eso era todo lo que realmente necesitaba. Necesito decírselo a Dumbledore, lo sé, pero he tenido mucho miedo. No para de pedírmelo, y yo sigo diciendo que estoy bien. Ni siquiera sé qué decir. Es todo un lío en mi cabeza. Terminó con un estallido. Hermione lo tomó del brazo y lo levantó de la silla. Vamos, entonces. ¿A dónde vamos? Preguntó él, siguiéndola complacientemente, con las emociones agotadas en confesar sus problemas y sin que le quedara ninguna preocupación sobre a dónde lo llevaba. A ver a Dumbledore, por supuesto. Él se encargará. Sé que lo hará. Neville frunció el ceño. Siempre supe que lo haría, pero por alguna razón no pude acudir a él, como si el diario no me lo permitiera. Qué extraño. Sí, coincidió Hermione con la voz extrañamente aguda. Qué extraño.
Albus juntó los dedos y miró fijamente el pequeño libro negro. Neville, con sus miedos desvelados y el diario fuera de su posesión, volvía a ser él mismo rápidamente. Unas pruebas rápidas le habían demostrado a Albus que este no era un diario encantado cualquiera. Esto era serio. Este era el diario de Tom Riddle, y tenía que ser destruido. La forma en que había poseído a Neville era simplemente incorrecta. Ningún diario debería ser tan poderoso. Y ahora la cámara estaba abierta, hubiera o no alguien que controlara lo que contenía. Leer los recuerdos de Neville, tuvo que pedirle a Severus que accediera a ellos, ya que eran demasiado confusos para su propia habilidad con la legeremancia, había revelado rápidamente el basilisco, pero ese era un problema aún sin resolver. Había un basilisco suelto en algún lugar de la escuela, y podría llevar un mes encontrarlo. ¿Quién sabía los estragos que podría causar para entonces? Sin embargo, era el diario lo que más le pesaba. Destruido, ¿pero cómo? ¿Qué podría liberar al hacerlo? Requeriría la mayor previsión y atención, y más que las pocas horas que le había dedicado hasta ahora. Tendría que permanecer encerrado en esta habitación, aquí con él en su oficina, donde no podría hacerle daño a nadie, hasta que encontrara la solución. Y eso no era bueno, pensó. No lo quería allí. La tentación, el deseo absoluto de escribir en el diario de Tom Riddle y hacerle preguntas, era una corriente poderosa que latía en sus pensamientos y emociones. Tenía 1.000.000 de cosas que decirle al chico que se había hecho llamar Lord Voldemort, y esta era su oportunidad de decirlas. Estaba seguro de ser más fuerte que un niño de 12 años. Tenía pocas dudas de poder resistirse a las cualidades posesivas del diario, pero incluso unas pocas dudas eran demasiadas. Era un mago demasiado poderoso para arriesgarse. Y no había ninguna razón real para hacerlo, el joven Tom Riddle no lo sabría. Bueno, Dumbledore, dijo un retrato en la pared, con un tono desenfrenado. ¿Vas a dejar de mirarlo y a destruirlo para que podamos apagar las luces y dormir un poco? Con manos que no temblaban por pura fuerza de voluntad, guardó el diario en un armario y puso un poderoso hechizo en la puerta para que nadie más pudiera abrirlo. Empezaba a creer que sabía qué era, y la idea le disgustaba mucho. Por suerte, no fue hasta el día siguiente que se resolvieron todos estos problemas. Neville Longbottom, a quien le habían dicho que podía ir a la oficina de Dumbledore cuando quisiera, pero nunca lo aprovechó, apareció en la puerta y preguntó humildemente si podía entrar. Claro, muchacho, dijo Albus, haciéndole señas con la mano. Siéntate. ¿Qué pasa? Neville se encogió de hombros, incómodo. ¿Ya has matado el diario? Asesinado. Interesante palabra. Curiosamente apropiada en estas circunstancias, pues Albus ya estaba seguro de lo que había empezado a sospechar el día anterior. Todavía no, respondió con sinceridad. Estaba pensando en la mejor manera de hacerlo justo cuando entró Neville. ¿Puedo mirar? Creo que me sentiría mejor si viera con mis propios ojos que se fue. Albus sonrió y comprendió lo que quería decir. Quizás había llegado a querer demasiado al chico, o a confiar en él más de lo debido, con los años. Era muy raro que alguien lo hiciera sonreír así. Puedes, pero necesitaré el basilisco antes de poder hacerlo. No le dijo a Neville que planeaba recolectar una gran cantidad de veneno, ni que estaba seguro de que esto era solo el principio. Ah, cierto. Por eso subí aquí, de hecho. Estoy recuperando la memoria y recuerdo dónde está la cámara. Está en el baño de chicas. Al final, fue fácil. Severus logró extraer rápidamente la frase necesaria en Parcel, y si Albus hubiera necesitado más confirmación de lo que era el diario, aquí estaba, poseyendo a Neville lo suficiente como para darle la capacidad de hablar Parcel. Para poder acceder a la cámara de los secretos. Le pidió a Fawkes que le sacara los ojos al basilisco mientras él y Severus descendían por el pasadizo, para que no tuvieran que preocuparse por encontrarse con su mirada mortal. Albus había contado con que solo necesitaría unos pocos hechizos rápidos, pero no se había dado cuenta de lo rápido que se movía un basilisco. Cuando su hechizo, lanzado triunfalmente, falló y golpeó la pared, lanzando una lluvia de fragmentos de piedra a su alrededor, se agachó con el corazón latiendo con fuerza. Fue Severus quien remató a la bestia con su ingenio. Permitió que el basilisco comenzara a atacarlo y levitó un trozo afilado de piedra frente a él, clavándole el fragmento en el cerebro. ¡Ja! Buen trabajo. Dijo Albus sin aliento, observando al animal en su agonía. Severus se alisó la túnica con una mirada sombría, con la mirada fija en el basilisco. Se hizo a un lado para evitar ser golpeado con una espiral. Por supuesto, murmuró. Albus estaba un poco decepcionado por la falta de entusiasmo, pero aceptaría lo que pudiera obtener de Severus.
El hombre se había vuelto cada vez más estoico y silencioso con los años, hasta el punto de que Albus casi se sorprendió de recibir alguna respuesta. Lo de Quirrell el año pasado, aunque lamentable, le había sentado bien a Severus. Albus había llegado demasiado tarde, se había mantenido demasiado en segundo plano, y eso había hecho que el profesor saliera como un héroe, y eso estaba bien. Albus sospechaba que incluso podría sentir cierto cariño por los gemelos Weasley, lo admitiera o no. Nunca sospecharías que le gustara algo, con solo mirarlo. Ayudó a recolectar el veneno con una mirada sombría y apenas una palabra. Pero sí ayudó a recolectarlo, y coincidió con Albus cuando recibió un colmillo completo en que apuñalar el diario probablemente era una buena idea. Solo por eso, Albus le permitió tomar un frasco de veneno para experimentar. Después de todo, era un brillante maestro de pociones, así que no había razón para negarle un poco de diversión. Luego regresó a toda prisa a su despacho, donde Neville ya lo estaría esperando, para que pudieran destruir el diario juntos. Una vez terminado, y mientras limpiaban la increíble cantidad de tinta que se había derramado, charlaron un rato sobre las clases de Neville. Al parecer, Gilderoy Lockhart era, si cabe, incluso más inútil de lo que Albus había creído en un principio. Tenía que encontrar un mejor profesor para ese puesto, y creía saber quién podría hacerlo. La clase podría aprender algo, y pocas personas lo merecían más. ¿Volverá el profesor Lockhart el año que viene? Preguntó Neville, en un tono que era claramente forzado, casi como una pregunta educada, para no sonar desaprobatorio. No, no lo creo, respondió Albus. Tengo a alguien más en mente. Alguien a quien, se lo debo. Después de eso, no dijo nada más. No quería que Neville se lo contara a nadie antes de que se decidiera nada. Capítulo 17. No, Sudáfrica fue un auténtico chiste, le dijo Sirius al espectador sentado a su lado. Su tutor sabía menos de astronomía que él, y yo podría haberle enseñado pociones igual de bien. Y soy un desastre con las pociones. ¡Qué país tan chulo!, añadió Harry con voz distraída, observando con unos prismáticos el campo de Quidditch. Había mucha actividad allí abajo, aunque el partido aún no había empezado. Ahora le fascinaba todo lo relacionado con el Quidditch. El pueblo de Sudáfrica donde vivían era todo magia, y por fin había tenido la oportunidad de aprender a volar en escoba. Sirius había estado conteniendo la respiración para ver qué tal lo haría, y estaba bastante satisfecho de que Harry fuera casi tan bueno con la escoba como su padre. Un poco más de experiencia, y podría ser mejor. De ahí su fascinación por el Quidditch. Había descubierto otra cosa en la que era bueno. ¿Así que has venido a Bulgaria a estudiar pociones?, preguntó su curioso compañero aficionado al Quidditch. No sabemos dónde acabaremos, dijo Sirius. Pero cuando nos enteramos de todo el entusiasmo por este nuevo jugador de Quidditch, quisimos ver el partido. El pelirrojo a su lado sonrió. No me sorprende. Vinimos de Rumania para esto. Señaló a los dos hombres sentados a su otro lado. Todos eran igualmente corpulentos y robustos, con brazos y pecho musculosos, y diversas quemaduras y cicatrices salpicaban su piel. Trabajamos en la colonia de dragones más grande de Europa, dijo con orgullo. Ante eso, Harry se apartó de los binoculares. Excelente, dijo, con los ojos abiertos tras las gafas. Su cabello era del mismo color castaño claro que el de Sirius, y su cicatriz estaba bien cubierta, pero aún así, Sirius sintió un momento de pánico al ver la mirada de Lily fulminándolo desde el rostro de James. Allí estaba otro inglés sentado junto a ellos que podía reconocerlos. Tengo que verlo algún día, dijo, extendiendo la mano por encima de Sirius para estrecharla. Evan Rivers. Charlie Weasley, dijo, estrechando firmemente la mano de Harry. Harry no pudo evitar reír. ¿Weasley?, confirmó. La sonrisa amable de Charlie se desvaneció. Sí. ¿Algo gracioso? Nada de eso, dijo Sirius. Conocimos a tu hermano hace un año. ¿Lo hiciste? En Egipto. Al principio de nuestra gira africana, antes de instalarnos en Sudáfrica. Nos tomamos un par de copas con él en el bar de un hotel al que le gusta ir. Bill, ¿verdad? Charlie se relajó y su rostro volvió a sonreír. Sí, claro. Dijo con entusiasmo. Bill me escribió y me lo contó todo. John y Evan, ¿verdad? Bien. Guau. Se rió. Bill se morirá cuando le diga que te conocí aquí. Qué mundo tan curioso, ¿verdad? Sí, gruñó Sirius, divertido ante el deleite que Charlie parecía sentir por la circunstancia, sin duda fortuita. Él, por supuesto, desconocía lo bien que se lo pasaban los hermanos en estas situaciones. El juego está a punto de empezar.
exclamó Harry, volviendo a colocar los binoculares en su sitio. Cuéntame sobre este juego, ¿por qué tiene a todos tan emocionados?, le dijo Sirius a Charlie con calma. El juego probablemente no empezaría hasta dentro de un par de minutos. Aún así, le sonrió a Harry, contento de que algo lo emocionara tanto. Harry era tan sereno e introspectivo que verlo expresar sus emociones era inusual. Pensé que sería un buen regalo de cumpleaños para él, cumplió 13 años ayer, poder ver un partido de verdad. No estaba seguro de qué se trataba. Es este nuevo jugador que están presentando, explicó Charlie. Será su primer partido profesional, es su debut. Solo tiene 16 o 17 años. Se llama Club o Crap o algo así. Oye, Stephen, ¿cómo se llama este tipo? Ni idea, respondió el hombre más cercano con un marcado acento. Vlad, ¿lo sabes? Se llama Krum, respondió el tercer domador de dragones con un acento casi indescifrable. Al parecer, manejar dragones no requería hablar mucho, o nunca lograrían nada, pensó Sirius. Krum, ¿eh? Pero será un jugador a tener en cuenta, eso dicen todos, dijo Charlie, y cogió sus binoculares. Eso si consigues un buen sitio para verlo, refunfuñó, con la vista clavada en el campo mientras comenzaba el partido. Sirius se quedó bastante asombrado por la habilidad de Krum a medida que avanzaba la partida. Era aficionado a hacer jugadas llamativas, pero no todas eran inútiles. En 2 ocasiones, distrajeron al buscador austríaco de atrapar la snitch cuando se encontraba en una posición mucho más ventajosa que Krum. Escuchó a Charlie analizar minuciosamente los detalles de la partida para un Stephen algo desconcertado, quien lo dejó hablar con una paciencia que indicaba que ya lo había oído todo. Debe ser jugador de Quidditch. Gritó Sirius por encima del rugido de la multitud cuando uno de los cazadores búlgaros anotó. Charlie aplaudió con entusiasmo, pero miró a Sirius con una sonrisa. Jugué en Hogwarts. Respondió. ¿Eres bueno? Harry lo llamó. Charlie se encogió de hombros, sin dejar de sonreír. Me parece justo, dijo, bajando la voz a medida que los vítores se apagaban y el juego se reanudaba. Había una melancolía en la expresión de Harry, y Sirius decidió buscarles otro asentamiento completamente mágico donde vivir, al menos un lugar en el campo donde Harry pudiera volar sin demasiados problemas. La celebración en la taberna fue ruidosa y estridente. La victoria búlgara, de la que estaban tan seguros antes del partido, pareció, sin embargo, una gran sorpresa y alivio, y la actuación del joven Viktor Krum había sido tan notable como prometía. En consecuencia, la fiesta fue memorable. Charlie, Stephen y Vlad solo pudieron tomar unas copas rápidas antes de tener que irse para poder volver al trabajo al día siguiente. Sirius y Harry, que ciertamente no eran búlgaros ni austríacos nativos y, por lo tanto, no apoyaban a un equipo en particular, intentaron evitar tener que brindar por una temporada invicta de Bulgaria. Habrían evitado la celebración por completo de haber sido posible, pero la taberna formaba parte de la posada donde se habían alojado y tenían demasiada hambre como para saltarse la cena e ir directamente a su habitación. Sirius vio a un hombre sentado solo en un rincón, con cara de mal humor. Esto presagiaba problemas casi seguros, y sabía que Harry se vería obligado a intervenir si se desataba una pelea seria, así que se acercó al hombre que estaba encorvado sobre su bebida y fulminaba con la mirada a todos. Harry decidió quedarse en la mesa y esperar la comida. ¿Te importa si me uno a ti? El hombre levantó la vista. ¿Eres inglés? Gruñó. Entonces no búlgaro. Sirius sonrió y se sentó, sosteniendo su propia bebida. Una de las chicas de la barra parecía encontrarlo inmensamente atractivo, y no le preocupaba que su comida llegara hasta allí. Pero eso le revolvió el estómago hasta que casi no tuvo hambre, el dolor de extrañar a Catalina seguía ahí, incluso un año después. Y tú eres austríaco. Te equivocaste de bar, amigo. El hombre suspiró con impotencia. Me quedo aquí esta noche. Para cuando me dé cuenta de que estoy en la zona mala, será demasiado tarde para irme a otro sitio. Esta noche todo está lleno. Frunció el ceño, mirando su bebida. Y estamos derrotados. Sirius se rió y le dio una palmada en el hombro. No te lo tomes tan a pecho, ese buscador suyo es increíble, después de todo. Tu equipo lo hizo bien. Fueron terribles, gruñó el hombre, y luego sonrió inesperadamente. Gracias de todos modos. Soy Sascha. John, respondió Sirius y se dieron la mano. Empezaron a hablar, y Sirius volvió a mirar a Harry y vio con diversión que a su ahijado se le había unido una jovencita guapa. Mejor no volver allí demasiado rápido. Harry bebió una cerveza local sorprendentemente buena y se preguntó distraídamente con quién estaría hablando Sirius.
Los demás clientes lo dejaron solo un momento, por suerte, ya que la emoción empezaba a cansarlo. Solo quería comer algo y relajarse. Al menos en el bar no se quejaban de que era demasiado joven para beber. Se había topado con ese problema un par de veces en África, y era una tontería. No era que no pudiera conseguir una cerveza en casa. Simplemente estaba mejor de barril. Y probar cervezas del mundo era un pasatiempo divertido para un viajero, incomparablemente mejor que coleccionar postales o cualquier otra porquería por el estilo. Al menos no se metía en líos como los otros chicos que había conocido en su vida. Una chica se acercó a su mesa y él intentó no mirarla fijamente. Era difícil, dado el largo de su vestido negro, que era casi inexistente. Tenía una piel impecable y su cabello castaño ondulante le caía por la espalda casi hasta la cintura. Se echó el pelo con naturalidad para lucirlo mejor, con una mano que terminaba en uñas pintadas de un azul intenso. Llevaba demasiado maquillaje en los ojos y los tacones hacían que sus piernas parecieran más largas de lo estrictamente natural, pero sin duda no dejaban lugar a quejas. Ella lo vio observándola y se deslizó con suavidad en el asiento vacío de Sirius, sin revelar nada a pesar de la diminuta falda. Era experta en esto. Hola, dijo Harry. Buenas noches, dijo con una voz áspera que indicaba que fumaba demasiado. Demasiado, teniendo en cuenta que no tenía más de 20 años. ¿Tú, celebrando la victoria? Estoy trabajando, dijo sin preocupación. Ah. Eso respondió a algunas preguntas. Ya veo. Bueno, no deberías tener ningún problema con eso, eres muy, la miró fijamente, con sus ojos grises y ahumados fijos en él. Guau. Tú no eres de aquí, observó. No, solo estoy de paso. Su mirada era firme y cruzó las piernas lentamente, dejando que su pantorrilla alzada rozara a la de él. ¿Tienes dinero? Bueno, sí. Merlin, qué estúpido era. Llevaba casi media vida haciendo amigos con prostitutas mientras seguía a Sirius. No en el último año, no después de Catalina, pero había conocido a las que le correspondían. No debería afectarle así. Y decidió que, de ahora en adelante, mantendría la compostura. Necesitaba librarse de ella, pero no quería herir sus sentimientos. Estoy seguro de que no soy el único, dijo con insistencia. Hay muchos hombres aquí que parecen generosos. Mayores que yo. ¿Cuántos años tienes? Preguntó, frunciendo el ceño. La verdad es que le quedaba bastante adorable. 16, mintió sin pestañear. ¡Ay, demonios! ¿Por qué había dicho eso? ¡Qué tontería! ¿Era esto lo que te pasaba con los 13 y las hormonas? No son tan guapos como tú, comentó con tanta naturalidad como si dijera que hoy había estado menos nublado que ayer. O con los bolsillos tan llenos, pensó Harry con sarcasmo. Alguien que pagaba la comida, la habitación y las entradas para el partido obviamente tenía dinero. Tenía todo el dinero que Sirius le había regalado por su cumpleaños, confiando en saber mejor que su padrino lo que realmente quería este año. Había estado pensando en comprarse una escoba, aunque quería esperar a que se establecieran en algún sitio para hacerlo. Además, estoy harta de este pueblo, suspiró, con aspecto desolado y con ganas de que la rescataran. Era realmente buena. Me gustan mucho más los extranjeros. En otras palabras, los lugareños la echarían porque estaban hartos de ella. Escucha, ¿cómo te llamas? Estepanie, respondió ella, pronunciando el nombre de forma muy distinta a como él lo había oído antes. Su pierna rozó la suya de nuevo. ¿Oí a ese hombre decir que era tu cumpleaños? Sí, dijo débilmente. Ella sonrió, y él dejó de respirar por un momento. Entonces tendrás un descuento especial, claro. Una de sus uñas azules le hizo cosquillas al rozarle la muñeca. Ah, ya veo. Ah. Ella rebosaba de risa musical y se levantó con la misma práctica con la que se había sentado. Sus elegantes dedos se deslizaron entre sus manos, que aferraban su vaso de cerveza con desesperación, y dijo, vamos. Harry la siguió hasta las escaleras sin parpadear ni una vez. Soy una esquí, debo decírtelo, dijo ella, dándole la espalda mientras los guiaba hacia arriba. No me importa, logró decir Harry. Hay gente que sí, respondió ella, sin siquiera mirarlo. Pero al llegar a lo alto de las escaleras, se apoyó en la pared en una postura provocativa y él se detuvo. ¿Y bien? ¿Cuál es el tuyo? Preguntó cuando él no se movió, solo la miró. Ah, claro, dijo, sonrojándose, y la condujo a la habitación que compartía con Sirius. Le abrió la puerta y ella rió encantada. Incluso sonó sincero. Eres un caballero, dijo ella, con los ojos brillantes como si hubiera descubierto algo realmente emocionante. Bueno, sí, balbuceó. ¿Y qué?
Los caballeros no deben ser corteses con chicas como yo. Sí, dijo con firmeza, y cerró la puerta con una mano repentinamente firme. No le gustó el dolor que vio en ella al decir eso. Quizá no pensara que se había dado cuenta, pero era un legeremante excelente. No invadiría su mente, claro, pero podía leer lo que estaba escrito en la superficie con bastante facilidad. Tuvo la presencia de ánimo de cerrar la puerta con llave para que Sirius no pudiera entrar a ver cómo estaba, y luego se quedó allí de pie, mirándola, sintiéndose de nuevo inmensamente incómodo. Entonces, ¿qué hago? Siéntate en la cama, dijo con voz ronca y divertida. Yo me encargo del resto. Él hizo lo que le indicó, y ella presionó las rodillas contra el borde de la cama, inclinando el torso sobre él. Sus labios se posaron en su cuello, dejando un rastro, y él se estremeció al sentir su lengua rozando su oreja. Extendió una mano para palpar los hermosos pechos que se cernían frente a él, solo para ver cómo se sentían. No tenía ni idea de cómo lo logró, pero cuando echó la cabeza hacia atrás, sus pantalones habían desaparecido. Ni siquiera se había dado cuenta de que se los habían quitado. Probablemente porque era la primera vez que una mujer hermosa se dejaba acariciar, pensó aturdido. Lo recorrió con la mirada, siguiendo su delgado cuerpo adolescente. No tienes 16 años, dijo lentamente. Y tu nombre no es Stepanie, respondió. Ella lo miró con sorpresa por un momento, luego se rió de nuevo con su manera burbujeante y musical, e inclinó la cabeza para concentrarse en su tarea. La animada y potencialmente provechosa conversación con el malhumorado austríaco fue interrumpida por el simpático joven camarero que llevaba no solo su comida, sino también la de su ahijado. ¿Sabes dónde? Su voz se apagó. Sirius miró hacia la mesa, que había sido ocupada de nuevo rápidamente después de que Harry la abandonara. Sintió una punzada de pánico repentino y cegador, con la certeza absoluta de que habían reconocido a Harry y se lo habían llevado, y que lo devolverían a Azkaban en cuanto pudieran transportarlo allí. No podía respirar. Entonces recordó a la chica, lo cual lo tranquilizó y a la vez lo irritó. Le había parecido gracioso que Harry conversara con una chica guapa, no que se la llevara a algún sitio para besarla y posiblemente manosearla. Estaba irracionalmente enfadado con Harry por haberle dado un susto tan grande. Pero sabía que tenía que restarle importancia para mantener su tapadera, así que se rió entre dientes y se volvió hacia Sascha. ¿Entiendes lo que quiero decir sobre él? Impredecible. Sascha simplemente sonrió, su primera sonrisa de la noche, y se removió en su silla, acomodando sus hombros, crónicamente encorvados. No lo cambiaría por nada del mundo si tuviera que hacer esto por ti. Ser así es señal de una mente ágil. No podría enseñarle pociones a un niño estúpido. Desde luego que no lo es, dijo Sirius secamente. Más bien, es demasiado listo para su propio bien. Los ojos de Sascha brillaron. Como su padre, quizás. Sirius rió entre dientes, tomando la broma con buen humor, pero reflexionando que el hombre tenía más razón de la que creía. Entonces, Sascha, ¿dónde se puede conseguir una escoba en este pueblo? Preguntó Sirius. Harry estaba de pie junto a la ventana de su nueva sala, mirando la calle adoquinada del pueblo al que acababan de mudarse. ¿Una escoba? Preguntó Sascha con curiosidad, frunciendo el ceño. Con sus hombros caídos y su mala postura, parecía un hombre pequeño, pero tenía un ceño bastante amenazador. Su cabello apenas comenzaba a tener canas, pero no parecía especialmente viejo, y sería una tontería subestimarlo. Para Evan, necesita una, explicó Sirius al ver que Harry no hablaba por sí mismo. ¿Tienes una tienda de escobas? Lamentablemente no, respondió Sascha. Tenemos un taller de reparación de escobas, pero para conseguir una hay que ir a la ciudad. Como ves, aquí estamos muy aislados. Ah, está bien, dijo Sirius con amabilidad. Bien merecido por no haber preguntado antes de instalarse en su nuevo hogar. De todas formas, un viaje a una ciudad más grande era lo indicado, ya que viajaban casi siempre con muy poco equipaje y necesitarían muebles y ropa. Sirius no era especialmente bueno en transformaciones, así que no servía de nada comprar una caja de cerillas y convertirla en cama. Probablemente podría convertirla en una cigarrera. Probablemente también podría convertir el nido de pájaro en el alero en una cigarrera. Pero, por desgracia, no se podía dormir en una de esas. Tenía muchas esperanzas de que a Harry le fuera mejor en transformaciones, pero lo que más le preocupaba eran las pociones. Harry ni siquiera tenía el nivel estándar de un primer año, y Sirius había olvidado tanto que era casi igual de inútil. Su trabajo en defensa lo compensaba con creces, pensó Sirius con orgullo cuando una cucaracha salió escurridiza de un armario y Harry la atacó con su varita antes de que pudiera identificar el movimiento.
Si en algo era bueno Sirius, era en defensa, y en consecuencia, Harry estaba muy por encima de la media. Tenía que admitir que sus agudos instintos se debían en gran parte a Miguel. Miguel lo había entrenado para ser un observador agudo y un reactivo rápido, y Sirius le había dado los hechizos para respaldarlo. No era ni de lejos suficiente para enfrentarse a Vol, bueno, mejor llámalo quien tú sabes para evitar llamar la atención, aunque no se hubiera metido en esas tonterías al principio, pero era bueno, de todos modos. ¿Dónde aprendiste eso? Preguntó Sasha con interés. Eres joven para tener tanta práctica. Harry señaló a Sirius con indiferencia y volvió a mirar por la ventana. Sirius negó con la cabeza, consciente del motivo. Debería haberle advertido a Harry que se alejara de las chicas durante unos años más. Tenía la sensación de que desconocía toda la historia de aquella chica en la taberna la semana pasada. Sasha parecía encantada, ignorando las cavilaciones de Harry. Debe ser muy bueno, señor, para enseñarle tanto. Te dije que simplemente me llamaras John, reprendió al nuevo tutor de pociones de Harry. Sí, me he olvidado. Tengo que decírselo al alcalde. Estará encantado de conocerte. ¿Por qué? Este pueblo y su gente están muy aislados. Somos una comunidad pequeña, con pocos defensores fuertes. Tenemos graves problemas con vampiros y hombres lobo. Hemos sufrido 2 ataques este año. El alcalde quiere contratar a un buen hombre para que haga patrullas y nos mantenga a salvo. ¿Tienes las habilidades necesarias para tal tarea? Sirius, por un lado, estaba contento de tener un trabajo así, y no solo trabajo manual esta vez. Sin embargo, el trabajo en sí, sabía poco de vampiros, salvo que lo que hacían era espeluznante y que estaba bastante seguro de poder con ellos. Los hombres lobo eran otra historia. Pero sí necesitaba el trabajo. No había ahorrado suficiente dinero familiar antes de irse, y lo que tenía lo necesitaba para pagarle a Sasha el entrenamiento de Harry. Sí. Tengo experiencia en eso, dijo, y se odió a sí mismo por cómo sonó. Sasha le dio una palmada en la espalda, le estrechó la mano, le dio las llaves de la casita y se marchó con la promesa de concertar una cita con el alcalde lo antes posible. Sirius sonrió y le estrechó la mano con entusiasmo, intentando contener sus emociones hasta que Sasha se marchó. Se unió a Harry para mirar por la ventana, con los nudillos blancos contra el alféizar. Dejar a Catalina le había dejado un dolor desgarrador en el que intentaba no pensar. Saber que Remus Lupin seguía ahí fuera, que Remus creía que Sirius había traicionado a sus mejores amigos, era una herida mucho más antigua que, más que un dolor, era un agujero que lo atravesaba.